Hola Albert, que obviamente hemos estado hablando fuera de cámaras, pero hola on the record. Buenas tardes, amantes del Cosmer. Buenas tardes, Jaime. A ver, te voy a regular un poco el micro, habla. Hola, hola. A ver cómo me escuchas. Bien, Vale, fuerte. yo te escucho bien, pero nivelo Vale. a nivel de streaming, ¿sabes? Que es lo típico que luego yo no controlo tanto, pero bueno, con los dibujitos que me da el OBS y esas cosillas. Vale, pues nada, venimos a comentar El héroe de las eras, que ha costado lo suyo, pero pero lo hemos acabado, ¿no? Hemos conseguido acabarlo. Ha costado, Sí, pero... sí, sí. Pero bueno, es un buen libro para acabar esta trilogía, la verdad. Ya daremos nuestra opinión, pero por mí es muy disfrutable el Sí, libro este. sí. No, estoy de acuerdo que es un libro muy, muy disfrutable. A mí en general me ha gustado mucho. Acabamos este club de lectura y a mí en general me ha parecido una experiencia muy buena. No sé qué opinas. Antes de empezar un poco con el libro y eso en general, no sé qué te parece. En sí, el formato del club de lectura, como ya hemos venido haciendo con los otros libros, me ha gustado también que haya gente que haya seguido hasta el final y es un formato que te permite, pues bueno, yo iba poniendo algún comentario en algún capítulo suelto para ver cuándo llegabais el resto, pero Yo porque dejando tus migas de pan. sí, y también para evitar, a ver, cuando ya entras en el meollo de comentar algo, ahí sí que puedes soltar spoilers, pero depende de qué comentarios, pues intentas no hacerlo. Pero bueno, a mí me ha gustado el formato, la verdad, ¿eh? Sí, en verdad, yo creo que bastante bien. Sí. Al final tú has sido más avanzado que el resto por causas lógicas. En mi caso, porque yo estaba de viaje, entonces se me complicó muchísimo la vida. Y bueno, y el resto pues porque al final pues también tendrán sus quehaceres, ¿no? Tienen sus quehaceres y demás y habrán ido liados. Pero tú cogiste el ritmo y dijiste, vamos para adelante y ya está. Bueno, claro, es lo que te dije, que yo me veía que la tercera y cuarta parte iban a ser más entretenidas, que es lo que te ha pasado a ti. Sí. Se pasan rápido y enseguida entras en el Sanderlancha o la avalancha de Sanderson con esas ganas de, aunque supieras el final del libro, de terminarlo y ir descubriendo lo que no te acordabas y disfrutar de las partes que sí que te acordabas. Y ni me obligué ni nada, ¿eh? El ritmo fue Salió. el mismo, salió, si surgió pues algún día más entretenido, algún capitulillo más que otros días, no lo sé, la verdad es como todo, ¿eh? En vez de ponerte a mirar depende de qué cosas, pues me ponía a leer, pues mientras si almorzaba yo solo o cenaba yo solo, pues A leía. leer. Sí, sí. Pues muy bien, gracias, la verdad. Yo tuve un problema con esto, con este libro. Bueno, este libro no, esta relectura, y es que juntamos el cuarto de la rueda con este. Y hasta que no acabe el cuarto de la rueda no pillé este con gusto de verdad, ¿sabes? Sí, es que son dos temáticas que era importante, ¿eh? Cerrar uno y luego ir al otro, ¿eh? Porque yo cuando me lo decías, digo, pues uf, yo terminé el cuarto de la rueda que estaba pensando, quiero terminarlo para ya ponerme con el héroe tranquilamente Sí. y poder disfrutarlo, porque el cuarto de la rueda al final era un final que te pedí, que se disfrutaba mucho, ¿no? Y no quería mezclar las dos experiencias, ¿no? Es como si tú mezclas tus dos platos favoritos, pues a lo mejor no es la mejor experiencia, pues es lo mismo. Un Eran dos poco. libros que estaban en un punto de, uno ya estaba al final, ¿no? En la parte madura esa de que se disfruta tanto y el otro estaba empezando. Y entiendo que no disfrutabas ni una cosa ni la otra, pero bueno. Efectivamente, al final ha sido un poco eso, pero una vez ya acabé el cuarto de la rueda, que además lo abandoné cuando volví de Japón, abandoné Mistborn hasta acabar el héroe. Y dije, o sea, hasta acabar la rueda. Ya ahí pillé el ritmo y ya mucho mejor, la verdad. Así que nada, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido en relectura el tercer libro? Igual de bueno que el segundo y que el primero, mejor, peor. A ver, como ya hemos comentado alguna vez, para mí, de los tres, este es uno de los, bueno, es el mejor libro de los tres. Lo que decíamos que el primer libro me marcó, igual que te pasó a ti, y aunque yo empecé con el Antris,
el primer libro, el del Imperio Final o Nacidos de la Bruma Ahora, es el que me enganchó realmente en el Cosmer y Sí. siempre le guardas ese cariño, ¿eh? Pero ahora analizándolo en perspectiva, el tercero con el primero, sí que Kelsier en el primero suma mucho, Un montón. pero realmente lo que pasa en esta trama del tercero es realmente un cierre para muchos de los personajes que es muy top a nivel de lo que se ha ido cerrando, el lore que nos han ido dando, que nos han ido dando mucho más lore. A Sí. mí me ha parecido un libro más redondo este que el primero, que al final el primero terminó como, uy, no sé cómo ha pasado esto, pero nos hemos cargado los legisladores, ¿no? Este es el que cierra todas las incógnitas que hay abiertas durante toda la saga, básicamente. O sea, muchas cosas que vas teniendo la duda de, vale, me va quedando claro esto y lo otro, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué exactamente que está pasando? Tal. Porque el segundo ya acaba como con muchas cosas resueltas, pero siguen faltando un porrón de cosas que faltan por resolver. Y en este cierras todo. Claro, También creo, sí, y dime. perdón, que cuando sabes un poco más de Cosmere, cierras algunas cosas mejor, porque yo recuerdo cuando lo leí por primera vez había cosas que no terminaba de entender del todo. Y ahora, aún así, te he preguntado varias cosas de, oye, esto es esto, esto es lo otro, pero como que se entiende mejor, la verdad. Es como siempre pasa en el Cosmer, en relectura, cuando ya tienes una visión global de lo que es la investidura, las esquirlas y cómo sería, por ejemplo, Ruina, que nos lo revelan en este libro, Sí, pues lo entiendes muchísimo mejor, ¿no? Y también es verdad que ya tenías más claras ciertas pautas del Cosmer o de utilizar una magia que tiene sus reglas, ya buscas más las pistas que te dan las reglas estas, ¿no? De, mira, aquí quiere decir esto, aquí quiere decir lo otro. Y eso en plan lo disfrutas mucho más. Pero, sí, por ejemplo, en este libro nos explican cómo se generan los Kandra bien, cómo se efectivamente. generan los colos. ¿Qué es la bruma? Exacto, qué es la bruma, ¿Qué es ruina? qué es la hemalurgia, ¿no? ¿Qué son los O colos? que sí, claro. Claro. Es muchas cosas, muchos conceptos, mucha historia. Antes de nada, gracias a Sergio SG1904 por seguirnos. Y la verdad es que, ya te digo, yo creo que es el libro sin duda con más revelaciones y es muy, muy tocho. Yo lo que veo que al final ha gustado mucho porque, quieras o no, cierra las tramas que hemos dicho, Hmm, te da un crecimiento de personaje que lo ves. Por ejemplo, en este libro hablábamos en la primera parte del que Fantasma empezaba a tener otro nuevo rol y en estas tercera y cuarta parte, sobre todo porque en la quinta prácticamente no sale, sí, pues el personaje ha hecho un crecimiento espectacular y eso es mérito de Sanderson porque dices tú, hostia, realmente un tío que era Lettis Burn, ¿no? Que le dieron el nombre de fantasma porque no sabían pronunciar su nombre, sí. pues le han dado un trasfondo y una continuidad que no tú al inicio no lo veías a él como el primo de Claps, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Se hace mucha. Se hace mucho hincapié en muchos personajes que teníamos un poco a medias Se hasta hace mucho ahora hincapié en muchos personajes que teníamos un poco a medias hasta ahora y eso. Al final, Fantasma, Bean mejora como personaje y Ellen mejora mucho como personaje. Saced también mejora como personaje, que era gente que ya teníamos vista, pero sobre todo Fantasma. Y luego todos los personajes intermedios tipo, o bueno, secundarios mejor dicho, de fuera, tipo Yomen, tipo... ¿cómo se llama? El ciudadano, ¿no? Quelion o algo así, no recuerdo el nombre exacto. Todos estos... Ciudadano era Kellion, Kellion, eso Kellion el es, nombre, Kellion, sí. sí. Nos dice Sergio SG1904 que para cuando club de lectura de Super Bowl cuando nacen las estrellas. Nada, aquí solo hablamos de fantasía. El mundo fútbol americano yo me lo llevo aparte. De hecho, yo no creo contenido de fútbol americano. Soy muy fan, pero prácticamente no creo contenido. Es Alberto Zaragoza, el otro miembro de Birras y Berries, el que sí que le da caña. Por cierto, voy a hacer una presentación oficial de esto. Esto es Birras y Letras, la sección spin-off de Birras y Berries, donde hablamos de
de fantasía y hemos empezado con este club de lectura del héroe de las eras que hemos acabado. Después de, no sé, ¿cuánto hemos estado? ¿4 meses o por ahí? ¿Entre los 3 libros? ¿Desde abril o por ahí habremos estado? Sí, aproximadamente. meses, sí. Y con el parón que hicimos en julio-agosto por el tema de terminar el pozo y arrancar el otro, que Sí. fue cuando nos embarcamos con el cuarto de la rueda. Y la verdad es que sí. Y han sido muy rápidos, las relecturas. Rápidos quiere decir que ha habido momentos en los que nos ha tocado exigir y ha habido otros momentos que nos ha tocado dosificar. Por lo tanto, quiere decir que el ritmo ha sido el correcto. Sí. En este caso hablábamos de que como tú tenías el viaje a Japón, pues yo terminé el libro hace pues 3-4 semanas, pero bueno, si no hubieras estado en Japón hubiéramos terminado a la vez, Más porque o menos, seguramente sí. hubiéramos ido así, que no pasa nada. Al final tampoco es que, pues por ejemplo, si nos ponemos un día a leer de Islas de la Agua Oscura, pues a lo mejor me molaría ir más a la par, ¿no? Para ir comentando ciertas cosas. En como tenía claro que terminaríamos con este programa, pues claro, es diferente. Pero Sí, total. yo lo he disfrutado, tanto el club de esta era 1. Yo mucho. La verdad es que ha sido un disfrute. Yo, sobre la pregunta que te hice antes de cuál es el libro que más me ha gustado, me sigo quedando con el primero porque sigue siendo mi favorito a nivel de cómo crea el lore del mundo, cómo cuenta la historia del Lord Legislador, todo el tema de la banda y demás. Pero este tercero para mí es el más potente a nivel sobre todo vuelvo al lore, porque por ejemplo, el segundo me ha gustado mucho más que la primera lectura. Y el tercero a lo mejor me ha gustado más, pero me sorprendió más la primera vez. Esta vez ha sido como más hilaris partes de historia que no recordaba. Y así es muy, muy potente, o sea que muy bien. Así que si quieres empezamos ya un poco lo que es a comentar el libro. Voy a ser totalmente sincero, no me ha dado tiempo a hacer escaleta. Le acabo de preguntar un poco a ChatGPT para tener un par de cosillas por ahí, pero bueno, en principio vamos a ir un poco a nuestra bola, así que perdonadnos si no es un programa muy guionizado y vamos un poco más saltando de aquí para allá, no sé qué, no sé cuántos, o si nos olvidan cosas. Porque diría que este es el programa más largo a nivel de parte del libro leída, porque normalmente hacíamos como 3 programas, ¿no? Bueno, en el primer libro hicimos 2 programas y en este hemos hecho 3, ¿puede ser? En el anterior hicimos 3 programas. Sí, y en este serían 2 en vez de 3. Pero para simplificarlo un poco, podríamos centrarnos en trama de Urteau con fantasma. Sí, Fadrex. Fadrex, y luego que te quedaría la trama de Saced entre medias. Fadrex y luego ya comentar Bin y todo el tema. Sí, podría ser las 3 ciudades, Urteau, Lutadel, Fadrex, aunque Lutadel en este libro es más superficial. Y luego comentar los Kandra, que eso sí que creo que es importante, la trama de los Kandra que está ahí todo el rato. Vale, pues me parece bien. Pues nada, bienvenidos a todo el mundo. Espero que se esté viendo bien el directo después de 25 minutos. No he preguntado, pero doy por hecho que sí. Además te he visto antes ahí que estabas abriendo el programa, el directo, y debía estar viéndose medio bien, yo creo, ¿no? Sí, lo he visto y lo tengo ahí para ver el chat, si hay cualquier cosa. Pues... Es que normalmente usamos otra plataforma que se llama StreamYard, que la verdad es que lo del chat es mucho más clave ahí, pues lo estamos viendo los dos a la vez, tal aquí. Hoy no he utilizado StreamYard para no pisarme con mis compañeros, pero bueno, nos apañamos. Vale, pues si quieres empezamos por la trama de Urteau, que yo creo que es la primera que acaba de las 3, aunque durante todo el libro sigue, pero la trama acaba... Lo que es el clímax de la trama, que es vencer al ciudadano y hacerse con el poder de la caverna de almacenaje de Urteau y todo eso, pues es como el primero en acabar, ¿no? Fadrex es después y ya luego lo último, pues la Sanderlancha o el Sanderstorm, que se dice en inglés por lo visto. Me lo dijo Alberto Zaragoza y dije, coño, pues es un término de puta madre, la verdad, Sanderstorm. Eso tiene mucho sentido, ¿no? A ver, cuando terminamos la primera y segunda parte, terminamos en que Fantasma o el superviviente de las llamas, pues había conseguido la habilidad de quemar peltre, había sobrevivido a la ejecución pública de Kellion. Eso es. Y habían llegado Saced y Brisa, ¿no?, a la ciudad para intentar
negociar. Bueno, ya era cuando tenían la caverna, pero quiero decir que ya estaban en esta trama en la que tenías una parte de la banda intentando derrocar a Ciudadano. Eso es. En Y esta, aparte sí, acabó, para terminar de cerrar donde acabó, que era la otra parte, que es cuando Tensun consigue, bueno, escapa de su prisión dentro del pueblo Kandra. exacto. Tensun escapa y se dirige creo que era hacia Lutadel primero, a buscar a Vin. Eso es. Sí. Y esa es como terminan estas dos partes. Y ahí vemos, en la trama de Orteo, vemos toda la evolución de Fantasma, que se convierte bueno, no, se convierte en el líder de la banda, ¿no? Porque Sí. además se da el caso de que Brisa siempre, pues, donde manda patrón no manda marinero, es decir, si alguien toma las decisiones, yo solo influyo en la gente, en lo que me afecte, y si el plan me parece correcto, pues que mande otro, me va Esa genial. es. Y Saced, pues como estaba en la fase de duda existencial, cuestionarse las religiones, aún no era el mismo y tal, pues bueno, dejaba que Fantasma tomara las decisiones, porque además también es verdad que el enfoque que tenía Fantasma de cómo abordar la situación era muy kelseriano, para decirlo de una manera. Sí. Muy, muy kelseriano. De hecho, al final era muy basada en la religión del superviviente, pero era como fanatizada al máximo, ¿no? En plan, como llevaban la idea de Kelsier muy, muy, muy al límite. Y luego veíamos, por ejemplo, a Fantasmas, a Ciudad Brisa decir, hey, no tiene nada que ver realmente con cómo era. Lo que pasa es que es verdad que él predicaba un poco eso para conseguir empujar a la gente, ¿no? Empujar a la gente a la rebelión. Aunque seguramente luego que el Sir hubiera sido mucho más moderado que lo que era Kellion en su forma de gobernar. Sí, y bueno, a ver, el plan de Fantasma estaba bien estructurado, es decir, sembrar los rumores de que Kellyan era un impostor porque Eso está muy bien. bueno, era un hipócrita, perdón, no un impostor, porque estaba diciendo que ejecutaba nacidos de la bruma, él mismo era brumoso, o sospechaba eso Fantasma, y que los estaba capturando obligando a sus familias, ¿no? Y él quería sembrar este caos, volver a hacer aflorar el agua de los canales, porque ustedes recordamos que los canales se drenaron hace 100 años, es decir, el Lord Legislador drenó los canales, Eso es. pero a nivel subterráneo, para protegerlos en caso de que Ruina se liberase, y con estas llamas, pues apagarlas haciendo volver al cauce del río, como obrando un milagro, ¿no? Como diciendo, mira, aquí estoy yo, soy el superviviente de las llamas, soy de la banda de Kelsier, el superviviente, y venimos a tomar esta ciudad y tenemos su apoyo. Porque esto iba ligado a lo que me decías tú, de que Kellyon tenía a las masas enfervorecidas en seguir al superviviente. Es decir, si alguien dice que yo, el superviviente, me favorece más, pues le van a seguir a él. Y además, si demuestras que Kellyon es un impostor, pues mejor, porque la gente se le va a girar en contra. Eso es, eso es. Al final, Fantasma siempre lo tuvo claro, con ayuda de Kelsier, ¿no? Estaba por ahí en su cabeza. No sé si Kiwi está por el chat o no, hace un rato estaba, pero si está, me puso por. Bueno, lo puso por el club. Que intuía que Ruina estaba influyendo en. Que no era Kelsier, vamos, que era Ruina y que no era Kelsier, y se estaba haciendo pasar por Kelsier y tal. Y claro, yo dije, hostia, la ha clavado. Esto me lo dijo como, no sé, bastantes capítulos antes de que se adivinara lo que pasa, ¿sabes? Sí, pero Entonces, había algunas conversaciones que sí que era muy parecido a lo que diría Kelsier y otras afirmaciones que aunque nosotros lo supiéramos, no era como habla Kelsier, ¿sabes? Es lo mismo que le pasa a otro personaje con el mismo caso que dice, uy, esto no lo diría nunca mi hermano, ¿no? Y es lo mismo que nunca lo diría Kelsier. eso es. Qué raro. Y por ejemplo, Fantasma se propone atacar al Kellyon para obligarle a utilizar la hemalurgia delante de la gente cuando vaya a hacer la alomancia, bueno, en este caso. En este caso era Malurgia. La hemalurgia me ha traicionado el subconsciente, pero lo que se demuestra es que no es Kellyon el que es brumoso, sino era su hermana Belder. Y cuando Ruina Kelsier le dice, mátala,
es cuando Fantasma dice, esto no lo hubiera dicho nunca Kelsier, Ya, de sí, sí. mata a esta chica aunque sea noble o tenga sangre noble. Eso Y es. ahí es donde él pues se da cuenta de que esto empezó cuando se le clavó la punta de la espada atravesando el corazón, que era Ruina guiando al otro soldado, Sí, eso es. y haciéndole un clavo hemalúrgico a Fantasma para quemar el peltre, y es cuando él liga cabezas y dice, uy, esto que me está diciendo es raro. Y además se da cuenta de que el Kellion también ve a Kelsier o al supuesto Kelsier y dice él, no está solo en mi cabeza, y es cuando él ata clavos y se saca su clavo y el de Kellion, haciendo que él recupere el control de sí mismo. Eso es. Porque una de las cosas que podemos decir ahora para que no nos vayamos callando es Ruina es capaz de influir a la gente que está perforada por metal, ¿vale? Por un clavo hemalúrgico, o que tenga una discapacidad cognitiva, como podía ser el caso de la madre de Vin, ¿vale? La gente que tiene un cierto retraso o una locura, es decir, que su red espiritual está mermada un poco, digamos que no tiene como sería en el caso de la hemalurgia, o que la mente está como fragmentada, pues ahí se puede introducir ruina y ir un pensamiento, haz esto, o como le decía a Zane directamente, mata a este, mata al otro, mata a tu padre, ¿sabes? Sí, Y sí. esto constantemente 24/7 o cada X tiempo, que es lo que iba haciendo Ruina, pues va haciendo que la gente haga lo que él quiere. Eso es, eso es. Al final, Ruina es un personaje súper sutil que va funcionando ahí en la cabeza de los demás muy poquito a poco y se adapta mucho. Al final es como... Es un poco como un Bogart, ¿no? De Harry Potter. Esto se adapta a lo que a él le interesa. Es al revés de un Bogart. Realmente un Bogart sería pesadillas. Esto sería... Se adapta a lo que a él le interesa. En este caso, pues es Kelsier. Y bueno, muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Mola mucho la trama de cómo hace pasarse por Kelsier en Fantasma y cómo le va influyendo para hacer ciertas cosas que le van interesando. Pero al final también ver cómo el resto de la banda van viendo a Fantasma, ¿no? En plan, cómo va evolucionando también, porque obviamente pues Kelsier Ruina no me sale la palabra, pero le está influyendo todo el rato, pero también él es capaz de pensar por sí mismo. Es una influencia, no es como a un inquisidor que le coge la cabeza o a un Colos que le coge totalmente la mente y le tiene atrapado. No, él es capaz de tomar sus propias decisiones, Eso como por es. ejemplo cuando le promete a Belder que ella misma se entrega a la banda, como o se ofrece a hablar con la banda y es secuestrada Sí, para espiarlos y para que Fantasma le prometiera que no mataría a su hermano, y él cumple, pese a sí. estar controlado por Ruina, él cumple su palabra para con ella. Sí que es verdad que la amaba, pero hemos visto casos de que, bueno, sí, casos más severos de inquisidores que no se pueden controlar, pero claro, son gente que tiene ya 10 clavos y es normal que el control de Ruina, cuantos más clavos tengas, menos Control dueño de ti tienes. mismo eres. Esa es, esa es. Es curioso. Y qué pájara Beldere, ¿eh? Es como llega ahí haciéndose la ingenua y realmente ya lo tenía todo planeado, estaba ahí aposta, llega ella para controlar básicamente lo que está pasando ahí. Y ella al final es la lanzamonedas, su hermano era brumoso buscador, ¿no? Él también era brumoso, creo. Sí, entiendo que el clavo que tenía era para ser buscador, ¿vale? Sí. Pero él no era Él no era lomántico nada, para ¿no? nada. Ah, vale, es No, verdad. Vale, vale. no, cuando le quitan el clavo lo pierde todo Es verdad, no me acordaba de y eso. es cuando recupera la cordura, pero no era brumoso de antes. Vale, vale, es verdad, no me acordaba de eso. Y Y nada, mola bueno, mucho como, bueno, pues Fantasma intentando quedarse con la ciudad para la banda de Kelsier, o la banda de Ellen, mejor dicho. Y después de derrotar a Kellion, que es quitarle el clavo, ve que la ha liado muy fuerte con el tema del fuego, que es su apuesta con el tema del agua, y tiene que subsanarlo. Y ahí es cuando se da cuenta de que Beldre o Belder, no me acuerdo, Belder,
Es que no me acuerdo cómo se escribía, ¿eh? O sea, hace tiempo que no salía en el personaje, en el libro, y ya no me acuerdo. Eh, la ha liado, se ha cargado a todos sus soldados y tiene que ir él mismo a salvar la ciudad. Y ahí se convierte en el verdadero superviviente de las llamas, ¿eh? En ese punto. Ahí su maestría en quemar estaño, ¿no? Sí. Como era un mente estaño, ahí le hubiera ido bien tener el peltre aún, pero no hubiera podido hacer lo que hizo porque Ruina lo estaría controlando. Apaga su estaño y se Sí. introduce, o sea, como ha quemado tanto estaño, es hipersensible, cuando deja de quemarlo es totalmente insensible a nivel cognitivo, es decir, él no siente el dolor, pero se está quemando, se Buah. introduce en el fuego, activa las palancas y consigue que los canales vuelvan a fluir y puedan apagar el fuego. Esa es. No, pero los canales. Ah, es verdad, los canales no habían llegado a abrirse, es No, cierto, es verdad. porque Beldre se cargó a todos los soldados, bueno, noqueó a todos los soldados que habían en las cuevas. Eso es, efectivamente. Entiendo que luego se metería en el agua, ¿no? Porque si no. Creo que no, decían que se desmayaba sin más, pero bueno. No, se quedó sin fuerza, tumbado. Yo la imagen que tengo es coger la palanca, tirar de ella Y y caer. quedarse desplomado ahí directamente. Y no recuerdo si es antes o después de todo esto que escribe la placa de metal explicando lo de ruina. Creo que es después de despertarse, pero no estoy seguro. Exacto. Después de esto, el Kelsier verdadero, dado que ellos dos tenían una conexión muy fuerte y que Fantasma tiene una red espiritual un poco quebrada, pues Kelsier puede realmente comunicarse con él y le da el mensaje de que no te fíes de nadie de que tenga un clavo hemalúrgico o avisa a Vin de que el pendiente que lleva se lo tiene que quitar porque es un clavo hemalúrgico. ¿Eso lo Y es dice? cuando él escribe. ¿Lo del Bueno, pendiente? no sé si le dice esto o se lo. Bueno, lo Creo, está. creo que no, que realmente solo le dice en plan de no te fíes de. No te fíes de nadie que lleve clavado un clavo, Aunque básicamente. sea un pendiente o algo así, creo que Sí. ponen la nota esta, ¿vale? Ah, no Bueno, me acordaba de pues eso. algo así. Y se la da a Goradel, uno de los mejores soldados de Ellen, que bueno, que no llega a entregar ese mensaje a Vin, pero se lo entrega a la persona que seguramente Kelsier quería, que es que Mars, el inquisidor por excelencia, pues lea el mensaje que iba dirigido a Vin para que luego en el momento decisivo pues haga uso de esa información. Porque recordemos que Ruina no puede leer nada que esté escrito en metal. Ruina como Eso es. Dios. Hay una ¿Vale? cosa curiosa sobre todo eso del tema de que Ruina no puede leer nada en metal, porque al final el metal es como el poder que tiene conservación y por si acaso, bueno, entiendo que todo el mundo lo ha entendido bien, pero conservación y ruina son dos opuestos totalmente. Entonces, lo que es el poder de ruina no puede tocar conservación y viceversa, tienen que funcionar en un equilibrio. Pero luego, a la vez, que eso luego lo comentaremos bien, pero el Atium es el cuerpo de ruina, pero es un metal. Es que eso es una cosa que nunca he terminado de entender muy bien, cómo el cuerpo de ruina es un metal cuando luego él su debilidad son los metales también, ¿sabes? Es como, entiendo que es porque el metal es básicamente el elemento de investidura de Escadrial y ya está, pero Si no me acuerdo mal, cuando Vin asciende, bueno, pero Vin se eleva, sí. dice que las fuentes de metal las ve, o sea, no puede ver a través de ellas porque las ve muy brillantes, porque son fuentes de investidura, ¿vale? Ajá, Por lo vale. tanto, el metal los ciega a los dos porque son fuentes de investidura para ellos. Vale, vale, eso tiene mucho sentido, de hecho. Dice, me gusta que otros tenían que leer el metal para ruina. Sí, total, eso mola, la verdad. O sea, al final ruina tenía que tener alguna debilidad, ¿no? Es que si no. Él tenía dos debilidades, realmente. Aunque una efectiva, el metal, no poder leer el metal o ver cosas en metal. Y el otro es que no puede leer las mentes. Que ese realmente solo vale para la persona misma, para ver si le estás engañando o no. Pero la realidad es que el metal era el que es efectivo si quieres hacer comunicación con otras personas y demás. Exacto. Hmm. Y así es como
los poderes que tenía limitados Ruina, ¿vale? Y la trama de Orteo se termina con Brisa como gobernante de la ciudad, Eso para es. anécdota, que, Que no le gusta que, el nada. el que siempre había renegado de ser noble, que lo es, termina siendo alcalde o Sí. regente de la ciudad y hace gracia. Y a todo ello, como hemos dicho antes, la trama de Tensun llega a Eso es. Orteo cuando todo esto ya se ha terminado, porque él se va a Luzadel, bueno, lo contaremos luego, pero él va a Lutadel, descubre que Vin no está ahí y se va a Orteu pensando que por las indicaciones de 2 soldados se va a Orteu buscándola ahí. Y ahí es donde se encuentra a Saced perdido, a Fantasma hecho un cromo, Brisa como rey. Mm. Y para ligarlo un poco y cambiar un poco de trama, Tensun es el detonante de que Saced despierte de su de su Sí, letargo. letargo, sí, Sí. emocional, porque cuando se despide de él le dice adiós, anunciador. Y anunciador era un término que estaba escrito en la placa de Kawan, que dejó en el primer monasterio, Sí, eso es. pero era uno de los términos que cambió Ruina como sagrado primer testigo, que es lo que le dicen el pueblo a Saced o Seiset, o como lo quieras llamar, cuando Sí. está combatiendo en el pozo, en la puerta le dice, no, estamos aquí contigo, el sagrado primer testigo, para ver para que aparezca el héroe de las eras, que es Vin, ¿no? O la guerrera ascendente, no Eso sé. es. Bueno, no, guerrera ascendente es un término a posterior, pero bueno, para que aparezca Vin. Y esa palabra de anunciador es cuando Saced le pregunta, ¿de dónde ha salido este término? Le dice, no, no, ahora podemos hablar de los Kandra. Si quieres, explica tú de dónde vienen los Kandra Sí, para no sí, meter sí. yo la chapa. No, 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 no. Estabas explicándolo perfecto. O sea, que explícalo tú mismo. O sea, sin Vale. problemas. Es cuando él le dice, anunciador, dice, esto viene de mi religión. Porque ah, los Kandra originales, sí, lo que me preguntas es que sí, Sí, que sí, el sí, guerrero suponía que sí, ascendente pero... sí. Me he liado yo, pero porque es No te normal. preocupes, no te preocupes. Y los Kandra originales eran el pueblo original de Terris. Que Es eso es decir, bastante cuando... plot twist, ¿eh? Perdona que te Sí, corte, pero yo, o sea, sí, yo no me sí. acordaba, ¿eh? De eso. No me acordaba para nada. La primera generación de Kandra son los Kandra que acompañaron a Lendi y a Rashek al pozo, originariamente hace 1000 años, Eso es. y que fueron los que envió Kawan para que se cargaran a Lendi o para que lo retrasasen. Y ellos aceptaron su destino, pues el Lord Legislador no exterminó a su pueblo, pero lo cambió de forma para evitar que hubiera nadie que pudiera utilizar la ferroquimia y la alomancia a la vez y Eso es. pudiera hacerle frente. Es una decisión que hablamos el otro día, dolorosa, porque al final, quieras o no, estás exterminando a tu propio pueblo para evitar que un ente malvado se libere, ¿no? Sí. Y se cargó a sus amigos, básicamente, luego les dio las bendiciones y se generó la primera generación Kandra. Y Eso ellos es. son los que tienen la religión original donde había todas las profecías. Y a partir de ahí es cuando Saced dice, hostia, pues vamos a las cavernas, a las cavernas donde está el pueblo Kandra, que está justo al lado de los pozos de Hachi. Que eso mola bastante también decir, coño. Siempre estuvieron ahí cerca, ¿no? En plan... Y voy a recopilar toda la información de esta primera religión para ver si tienen alguna información que nos ayude a solucionar este problema. Sí. Y es cuando se van ellos dos ahí. Eso es, justo. Ahora doy un apunte que me parece interesante de todo lo que dices, pero bueno, leo lo que dice David. Dice, una cosa que yo entendí es que los Kandra guardaron todo el cuerpo de Ruina, como en las cavernas esas que están rodeadas de otro metal diferente, y así Ruina no podía encontrar su cuerpo en caso de que escapara. Es justo lo que ha explicado Albert, de que al final, como no pueden, como hay mucho metal rodeado, pues al final como que lo camufla entre todo el metal que hay. Si estuviera a lo mejor en un palacio, por decirlo de alguna forma, Ruina vería una cosa brillante ahí, pues sospecharía que podía ser el Atium. Claro, porque la otra limitación que tienen es que las cavernas de estas son en minas o zonas con alta carga metálica, Eso ¿vale? es. Por lo tanto, son
son como si estuvieran revestidas de metal, pero encima el pozo donde guardan el Atium en los Kandra es una sala que está recubierta de planchas de metal, si Sí, no recuerdo mal, que es donde se reúnen los Kandra, eso es. donde está por encima la primera El generación y el cubil, ¿no? Le resto, llamaban eso, ¿no? sí, O algo así. el Kubil, sí, exacto. Y el resto es donde se ponen todos los otros Kandra en las reuniones Mm, y por eso es imposible que Ruina pueda acceder ahí. eso es. Y luego de lo que comentabas tú de... Joder, he perdido el hilo. Vale, de lo de los Kandra, de lo de matar a su pueblo. Luego el Lord Legislador comete un error realmente, o entre comillas, bueno, sí, comete un error que es el tema de la hemalurgia. Porque la hemalurgia como tal, que al final sabemos que hay tres tipos de poderes en Mistborn. Está la alomancia, la feruquimia y la hemalurgia. La hemalurgia es la que pertenece a Ruina. Sí. La alomancia pertenece a conservación. La feruquimia supongo que es previa a todo esto, ya estaba antes. Supongo que no puedo decirlo, pero supongo que pertenece a algo ancestral. Sí, Pero la o hemalurgia era de Ruina, siempre fue de Ruina, porque conserva. Si no, o sea. Yo entiendo que lo que quiere hacer básicamente el Lord Legislador, Rasek, es utilizar la hemalurgia porque él lo que intenta es convertirse un poco en ese héroe de las eras que maneje ambos poderes, ¿no? Tanto el poder de ruina como el poder de conservación. Al final, para él, los inquisidores, los colos, los kandras son herramientas que puede utilizar porque con la alomancia de aplacar, no me acuerdo cómo se llama, la sentimental o algo así, bueno, la alomancia de emocional, aplacamiento sí. emocional, esa era la palabra, emocional puede controlarlos, pero a la vez él debería saber que Ruina debe poder eh, controlarlos si sale de ahí. Entonces ahí comete para mí un error, sobre todo con los colos, especialmente con los colos. Claro, Ruina solo puede controlar este tipo de entidades. Es decir, él se puede comunicar cuando está prisionero con las entidades que llevan clavos, con ciertas entidades, ¿vale? Sí, Cuando el pozo se va debilitando, él se puede cada vez influir en más gente, ¿no? sí, Pero el poder de la hemalurgia se lo propone un poco Ruina. Rashek, el Lord Legislador, se da cuenta un poco, pero lo utiliza esta habilidad en su favor. Es decir, hago los colos, que es mi brazo armado, hago los inquisidores, que es mi brazo ejecutor, inteligencia y tal, y hago los Kandra, que es mis espías. que son mis espías. Pero, ¿qué les pide a los Kandra? Les hace ¿qué es el sagrado primer contrato? El primer contrato, sí. Ah, no, la resolución, les impone la Sí, resolución, o sea, que el en primer teoría. contrato es lo que siguen para como su religión. O sea, dentro de ser de Terris, a nivel luego ser Kandra tiene también el primer contrato. Que entiendo que el primer Exacto, contrato es especialmente para los Kandras de generaciones más bajas. Porque al exacto. final los de primera generación son Terris. Pero bueno. Y todos tienen el todos tienen el dogma de que llegado el momento tienen que aplicar la resolución. Y la resolución consiste en arrancarse los clavos. ¿Qué pasa a un Kandra? Un Kandra está conformado por bendiciones, ¿vale? Bendiciones son dos mini clavos de un metal u otro y las dos primeras bendiciones son las bendiciones de la conciencia, que son las que le dan a un espectro de la bruma, que es en lo que convirtió al pueblo de Terris en espectros de la bruma, Eso es. le da la bendición de transformarse en un Kandra. Luego, si te dan otros dos clavos de otros dos metales en otra ubicación, tienes la bendición de la potencia, que es mayor fuerza. Luego creo que estaban los clavos de cobre que se dan serían como una bendición de concentración o más capacidad Conciencia o algo de... así, sí, Sí, no me acuerdo cómo se sí, llamaba, pero. era para que tuvieras, yo qué sé, digamos, un saber más elevado, fueras un sabio, y la última no me acuerdo de qué era, pero no. Ya, no me acuerdo. Sé que una es la que tenía Tensun. Tensun tenía la de la fuerza y luego Y tenía la de la conciencia o como se sí, llamara, que no recuerdo cómo se llamaba, que era la que puede estar sin perder la cabeza durante toda la vida, ¿no? Básicamente. exacto. Conciencia, que es la básica, y tenía la de potencia, Tensun. Cuando era Oresur, la tenía y se la Eso quedó es. Tensun al matarlo. Eso es. Ah,
Estas bendiciones no son un estallido de fuerza como podría ser en un alomántico o en un inquisidor, ¿vale? Lo utilizan quemando metales. Eso es. La bendición de la potencia te da más fuerza, pero te da una fuerza prolongada, ¿vale? Tiene una durabilidad mayor, aunque el impacto en sí no sea como los de Terris, como Saced, que en el segundo libro se hace gigante y aguanta no sé cuánto, peleando horas contra Colos, pero, por ejemplo, le permite transformarse a Tensune en caballo y correr con Saced a lomos durante días cabalgando. Y no hay caballo en el mundo que pueda aguantar esto, ¿no? Eso es. Y él como Kandra con esta bendición sí lo puede hacer. Que al final, eso es más cómo funciona la hemalurgia, ¿no? Porque al final los inquisidores tampoco se cansan, ni los colos se cansan, ni nada de eso. O sea, es que un poco la hemalurgia al final, como al estar es un metal en constante contacto con el cuerpo, pues pueden estar consumiendo esa habilidad durante mucho tiempo. O sea, prolongado, no hasta el infinito, pero sí que mucho tiempo. Uno de los temas que comentas, David, es lo de que si Sí. los inquisidores es una forma de vigilar a Ruina, yo no sé si tanto una forma de vigilar a Ruina o los creó el legislador más para buscar brumosos y aplacar las rebeliones, ¿vale? Porque como solían ser alománticos que los pasaban a ser inquisidores, potenciaban sus habilidades. Era Ruina que era un arma de doble filo, es decir, a la mínima que se liberase Ruina, pues tenía un mini ejército de gente muy poderosa que podía controlar básicamente. Esa es Pero su creo apuesta que, más jodida, realmente, sí, la de los legisladores. yo creo que la forma, yo lo que deduzco de los libros, que la forma que tenían los legisladores de ver cómo influía Ruina era ver cómo afectaba a los textos. Por eso me hace gracia que a lo mejor él se sentaba a leer el diario de Alendi para ver qué cambiaba Ruina, ¿no? Para entender un poco qué era su plan. Sí. Esa es mi hipótesis cuando decían que se pasaba horas en la sala o eso que se volvía viejo y se regeneraba, ¿eh? No lo sé si Yo, era. yo entendía varias cosas de eso. Entendía que hacía lo que dices del libro, que se regeneraba, porque al final él tenía que constantemente hacerse viejo para ser joven. Y luego, por último, que también iba al pozo, a mirar el pozo a ver que estuviera todo en orden. Yo siempre entendí que también iba a vigilar el pozo. Sí, Cada claro. X tiempo. Son los tres, sí, sí, es verdad. O sea, pero bueno, el principal seguramente sean los otros dos, ¿sabes? El de regenerarse y vigilar a Ruina a nivel las acciones que toma. ¿Por qué Ruina? Vale, sí, creo que ya sé por qué. Pues te iba a decir, ¿por qué Ruina podía afectar al Lord Legislador? Porque el Lord Legislador llevaba clavadas los brazaletes en vez de llevar los anillos. Llevaba clavados los anillos para poder utilizarlos. Exactamente. Eso Y es. también piensa que el poder que toma el Lord Legislador es una pequeña porción de todo el poder de conservación, ¿eh? Sí. Es decir, cuando tú llegas a un alto nivel de investidura, no te pueden influir tan fácilmente los otros seres investidos, ¿vale? Luego tendrías una conversación más tú a tú, pero no tendrías el otro hablándote en la cabeza, sino estarías discutiendo con dos cuerpos o en el mundo espiritual o lo que fuera, ¿no? Pero al tener una porción de poder, luego perderla y además estar perforado con los aros, pues él supongo que piensa que tú también 1000 años con ruina Ya, comiéndote la oreja para flipas. terminar un poco paranoico. Pero bueno, de ahí que hiciera todas las cavernas, porque él seguramente lo que le decía a él, sabiendo que el otro ya sabía que era ruina, no era nada bonito. Ya hemos visto que Ruina cuando quería hacer saña y daño te decía lo que más dolía, ¿sabes? Sí, 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 100%. 100%. La verdad es que el Lord Legislador, 1000 años aguantando a Ruina y aún así el tío lo tenía todo pensado, ¿eh? O sea, luego hay cosas obviamente que le salen mal, pero joder, todo el tema del Latium, cómo juega, ¿no? Con el tema del Latium, de que parece que lo lleva Lutadel y realmente está en las cuevas, al lado del pozo. Claro, Eh, sí, sí, porque dale. esto va un poco ligado, ¿no? Digamos, para cerrar un poco la trama de los Kandra, Sí, Saced ahí es donde la primera generación le explica que tiene el cuerpo de Ruina, de sí. Latium, lo tienen ahí y es cuando ellos deciden, pues, hostia, pues esta información la tienen que saber, ¿no?
pero la segunda generación se rebela y los ataca porque ellos no quieren cumplir la resolución en caso de que se tuviera que hacer esto. Y es cuando los encierran, ¿no? Encierran a la segunda generación porque se rebelan, finalmente se liberan, Saced los ayuda a parar a la segunda generación y ahí no me acuerdo quién llegaba que los ayudaba. Elend. Ellen, sí, es verdad. Sí. Ellen influido por Vin. sí, más adelante. Pues claro, cuando ya Saced encuentra el cuerpo, entre tantas, Vin ha intentado llevarse Ruina a otro sitio. Pero bueno, antes de llegar a este punto yo me centraría un poco en lo que nos encontramos en Fadrex, a la trama esta, y ya lo cerramos sí, ya sí. con el final del libro. Sí, porque eso es esencial para entender el final del libro. Bueno, básicamente Sí. es en la Sander lancha a muerte. Vale, pues si quieres vamos a Fadrex. En Fadrex tenemos al ejército de Ellen, en el que está Ham, está The Maux y todos los, pues, la parte del ejército que está ahora dividida en dos. Los que no han caído y los caídos, básicamente, que hacen muchas... El libro, hay una parte grande del libro que habla mucho sobre el sentimiento de los caídos, que no son parte de la... O sea, sobre todo los que son de la iglesia del superviviente, pues se sienten como débiles, se sienten que no formaban realmente parte de ello. Luego pues Ellen les consigue convencer con el giro de tuerca que tenemos. Y tenemos a Vin, bueno, sí, tenemos a Vin en principio dentro del ejército, y hay un momento en el que hacen una táctica en el que intentan entrar en uno de los bailes que se hace en el cantón de la Inquisición. ¿Cantón de la Inquisición? No, en el cantón de recursos, creo que es. De recursos, Bueno, sí. Sí, vale, el cantón de recursos que básicamente era pues el edificio donde los obligadores del tema de los recursos se gestionaban ahí, y ahí debajo está la famosa caverna de almacenaje, o suponen, la caverna de almacenaje donde el Lord Legislador tendrá tanto cierto material que ellos piensan que va a ser el Atium, como la placa, la famosa placa con información que deja el Lord Legislador. Muy buenas, Nebu, ¿cómo estamos? Un abrazo. Se pasa rápido a saludar porque él no ha leído Mistborn, pero bueno, se agradece mucho. Dos nakamas y medio, seguildes. Además acaban de subir una entrevista con la katana del sensei muy, muy interesante. No lo he terminado aún, pero me está gustando mucho. Me descargaré el podcast para escucharlo mañana, que tengo un día largo. Ya ves, escuchar. Mañana tienes jaleo. Vale, entonces siguiendo con el libro, ellos se introducen en el baile, y Ellen pues tiene que conseguir distraer a Yomen, que es el jefe, el rey, vamos, de la ciudad, mientras Vin se mete a investigar. ¿Qué pasa? Que todo esto era una trampa y la encierran dentro de la caverna. Ellen se pira porque Vin le dice vete sin mí, y Vin pues queda atrapada. Luego ya pues vemos a Vin, ahí es donde de repente Vin empieza a hablar con su hermano, que realmente no es su hermano, es Ruina, y se da cuenta de que Ruina la está influyendo desde hace muchos, muchos años. Y bueno, más o menos esto acaba con que la sacan de la caverna, la tienen ahí encerrada, y hay un momento en el que llega Mars y Yomen quiere matarla, pero no puede matarla porque cree que es parte del plan del Lord Legislador, porque Yomen es un obligador y cree que el Lord Legislador tiene un plan, todo esto, tiene la confianza de que tiene un plan, y que el mundo no se está acabando, pues que el Lord Legislador tendrá todo calculado para salvarlo. Pero llega Mars, que para Yomen es parte de la iglesia del Lord Legislador, porque era uno de los inquisidores. Y Vin en una de estas, pues pegándose contra Mars, se le cae el pendiente y consigue recurrir a las brumas, atacar a Mars y a Yomen y escapar de Ciudad Fadrex, ¿no? Más o menos ese sería un poco el resumen de Fadrex. Bueno, sí. Luego hay otra parte que es la llegada de los colos, porque bueno, recordemos que Ellen, como han perdido parte de los colos por un ataque y han perdido a... Se ha tomado tiempo el peluquero. Bueno, seguro que te ha dejado muy bien. Ellen en un momento va a buscar parte del ejército de colos porque a Vin la tienen secuestrada y él tiene que tomar alguna decisión, y es conseguir más colos para atacar a la ciudad.
Cuando Ellen ya se entera de que Vin ha escapado, o justo en el momento que pasa eso, los colos empiezan a volverse locos y empiezan a atacar la ciudad, si no me equivoco, ¿verdad? Es así. Sí, hay dos temas importantes a puntualizar a lo que has comentado. Sí, Cuando Marsh ataca a Vin, que le quita el pendiente y ella utiliza las brumas, es cuando empuja emocionalmente a Marsh y a Ruina y casi consigue para intentar cortarle la conexión, y es cuando ve que Ruina tiene realmente miedo y ve que no es omnipotente, es decir, que es sí, omnipresente, pero se le puede engañar, no te lee los pensamientos y además efectivamente. es un ser mortal, ¿no? Y cuando Ellen está volviendo de reclutar a los colos es cuando se le aparece por última vez el espíritu de la bruma Importante. y le Eso es da, muy importante y me lo he sí, dejado, es verdad. sí, sí, y le da el mensaje de que él no quiere que ataquen a esta ciudad, sino le señala otro punto porque él no quiere que sigan el plan de Ruina, que Le es dicen que vaya decir, hacia Alzadel, ¿no? De hecho. exacto, sí, y lo manda hacia ahí. Y ahí es donde él se intenta comunicar y ve que Ruina influye en lo que el otro escribe, porque el espíritu este no tiene capacidad cognitiva del habla, ¿vale? Para que nos entendamos, el espíritu es conservación y perdió parte de su conciencia y su poder al aprisionar a Ruina en el pozo. Y al Eso es. liberarse este poder de Ruina, su conciencia ha quedado por ahí, pero él ha perdido este poder y esta capacidad de influir en la gente. Eso es. Y ahí, cuando Ellen porque se le aparece a Ellen cuando Ellen está arrodillado que no sabe qué hacer, ¿vale? Es decir, es una aparición en el caso, en un momento puntual muy bueno y le está dando esta información. Igualmente Ellen se dirige hacia Fadrex, dejando atrás el cuerpo de un Conservación. chico, de conservación de un chico, no sé si era rubio o pelirrojo, que No, queda. pelirrojo es ruina. No, pelirrojo es el otro, vale. Era un chico joven tirado en el suelo, pero él no lo ve, ¿vale? Sí, Que es eso es. decir, que finalmente murió conservación, Al o lo contrario. poco que quedaba de él, ¿vale? Eso es. Y ahí cuando Ellen se presenta con todos los colos que ya se dirige a atacar, es cuando los colos toma el control Ruina, porque los colos, hemos comentado que nos decían en este libro que explicaban cómo se formaban, están formados por 4 clavos, ¿vale? 4 clavos es decir que 5 personas conforman un colo, 4 que los utilizan para hacer clavos y la quinta que es la que recibe los 4 clavos y se transforma en un superhumano porque los clavos que utiliza son clavos tipo de peltre, de fuerza, Sí, ¿vale? Le clavan 4 clavos específicos y es un ser humano que no deja de crecer, que no tiene cerebro. conciencia, cerebro, pero no pasa de crecer muscularmente hasta llegar a los 3 metros y medio, no, Creo que es hasta algunos que el más, corazón ¿no? explota, Sí, literalmente. En hasta, plan. sí, había alguno de más grande de 5 metros y cosas así que han dicho en el libro. Y la verdad es esto, el ejército de Colos se gira contra ellos, los empieza a atacar y es cuando pasa el encuentronazo entre Marsh y Bean, que es cuando le demuestran de que realmente el Lord Legislador sí que ha muerto, que Ruina lo está intentando manipular, y es cuando Yomen les permite que a los soldados de Ellen se refugien en la ciudad para atacarlo, para combatir a ambos a los colos. Eso es. Ay, claro, ahí tengo una duda, porque cuando Vin llega, ¿son los colos los que están atacando? Sí, son los colos, no es el ejército de Yomen, ¿no? No, no, no. Porque es que los colos cuando realmente cuando escogen cuando Ruina les atrapa del todo es cuando se dan cuenta ya dentro de la ciudad de Fadrex de que las brumas lo que han hecho es crear alománticos. Porque eso es lo que le está todo el rato intentando decir el fantasma, el espectro de la bruma, le intenta decir todo el rato a Ellen que vaya a luz a él y que las brumas le están ayudando y que son alománticos, pero él no se da cuenta. Y él se da cuenta cuando están en el hospital, no recuerdo exactamente por qué se da cuenta. Hay un momento en el que dice, la cabeza le hace así y dice, hostia. Y es en el hospital viendo a uno de los niños o algo así, que era uno de los que
que se habían Sí, desmayado, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era el momento. sí, no sé si lo tengo marcado aquí. Mm, Hay un tema que no hemos acabado de explicar, es sí, cuando Ellen llega con los colos, él en vez de atacar la ciudad se decide replegar e ir hacia Lutadel, es verdad, es cierto. ¿vale? Y cuando se empieza a replegar es cuando Ruina toma el control y hace que los colos los ataquen y Yomen, en vez de ayudarlos o lo que sea, está ahí pues medio medio. Y si Eso no es. recuerdo mal, es cuando Vin hace que los 1000 colos que tenía ella ataquen a Yomen o ayuden a Es los que otros. lo de los 1000 colos no recuerdo bien cómo quedó. Y bueno, ahora voy leyendo el chat también, pero lo de los 1000 colos no recuerdo, porque ella los quería utilizar para que le dieran el mensaje a Ellen, pero creo que era... Es que no recuerdo, ahora mismo no recuerdo. A ver si el chat nos echa una mano con eso, porque no estoy recordando bien qué pasaba con los 1000 colos de Bean. Yo creo que Y- simplemente se los roba luego Ruina y No, ya está, ¿no? porque Ruina no se los coge y ella cuando sale de la caverna y recupera sus metales con las brumas es cuando dice, yo aún tengo 1000 colos En en mi mi poder. poder y Ruina no los ha tomado. Ah, pues no me acordaba Y, bien de eso. y lo que dice Alita es que el humano, hay Kiwi y Alita, que es que el humano hay algunos de los colos que tienen cierta conciencia porque al final hace un año o dos, no, 3 años que se murió el Lord Legislador. Por lo tanto, no les está proveyendo de nuevos clavos. Ellos están reutilizando los clavos para crear nuevos colos, Hmm, con lo que los clavos hemalúrgicos van perdiendo poder con el tiempo. Si no son ya hecho un clavo hemalúrgico hecho al momento, es decir, eso es. atravesando el corazón de una persona y clavándolo en el sitio donde tú quieres que le dé poder, tiene el máximo poder posible, ¿vale? Si el clavo lo clavas o lo arrancas y lo clavas a otra persona, ya tiene mucho menos poder. Y ellos lo que está pasando es que a lo mejor, pues como se están autorreproduciendo, pues van ganando más conciencia y menos fuerza. Eso es, eso es. Lo que dice David, es verdad que era cuando Yomen le dice a Ellen que hay 16 metales. Y a él de Exacto. todo. Dice él. Sí, sí, es cuando visitan el hospital que le pregunta, ¿y por qué ¿sabes? ¿Por qué se preocupa él por la gente y tal? Y sí, sí que es verdad que es en el hospital. Muy buen apunte. Esa es, esa es. Vale, ya está, era por recordar. Es que es verdad que esa parte no la recordaba muy bien, tanto lo de los colos como lo de cuando habían cómo habían descubierto eso. Pregunta a Kiwi que por qué es tan importante el número 16. No sé cómo contestar esta pregunta, pero básicamente es un número importante en el Cosmere en general y más en Scadrial. Es un número que tiene que ver especialmente con conservación, ¿no? Diría. Sí, Es que, bueno, con Ruina también. Ya lo sabréis, pero vamos. Eh, lo habéis comentado ya, no, o sea, no lo habíamos comentado, o sea, es verdad que es un número que se habla todo el rato, 16 metales, el 16% de la población cae, el 16... Había más cosas con el 16, ahora mismo no estoy recordando, pero había más 10 cosas con el 16. Bueno, el 16% de la población que caía, Eso de es. estos 16 que caían, 16% morían, el resto Sí, se estaban no sé cuántos días. Y al final el 16 es un número de poder en Scadrial por el sí, tema de que hemos dicho de hay 16 metales. Y eso está un poco vinculado con los poderes de conservación, ¿vale? De ruina, de la investidura en eso es. este planeta. Igual que en otros planetas, pues por ejemplo hay otros números que son de poder, como podría ser el número 10. Eso ¿Vale? es, eso es. Bueno, claro, realmente depende de cada país, cada mundo dentro del Cosmere hay. Pero bueno, el 16 tiene cierta importancia en el Cosmere, no podemos decir mucho más. Pero bueno, 16 veces que intentaron matar a los legisladores, 16 días, meses que él se le escapó de los pozos, es verdad. El 16 es importante. Pero bueno, creo que lo más importante es que es un número que cumple reglas, ¿no? O sea, hay reglas que se cumplen dentro del Cosmere o dentro de Scadrial en este caso, y tienen que ver con el 16. Pero bueno, Y también porque el número de 16 lo utilizaba conservación con su estado mermado de conciencia eso es. para
dar señales Sí, dentro de la naturaleza de que eran acciones divinas o correctas, ¿vale? eso es, efectivamente. O sea, es eso, no hay una explicación tan fuerte de cuál es la explicación del 16 como, vale, el 16 significa X, no es como un número que siguen, ¿no? Básicamente. No sabría dar un ejemplo en el mundo real, pero pues, no sé cómo... No sé cómo podríamos explicarlo, pero como los matemáticos con el número pi o con el número phi, ¿no? Que son números que marcan mucho muchas reglas y tal, pero bueno, básicamente el 16 es como una guía para ellos, básicamente. Tienen cosas que se cumplen con ese número y y se nota que las divinidades tienen que seguir ciertas reglas también, ¿no? Que eso, al final ellos sí le dan el número 16 con ruina, pero luego no es solo ruina, es conservación también, o es más conservación principalmente. Sí, a ver, ahora yo creo que es un momento para dar un poco el trasfondo de que hemos venido hablando mucho de ruina, de conservación. Sí, Al final, estas dos son dos deidades que llegaron a este planeta sí, y hicieron como un pacto a la eso hora es. de como conservación solo podía conservar y ruina solo quería destruir, llegaron a un pacto de crear, de crear vida para que luego pues ruina la pudiera destruir, ¿no? Y por ejemplo, conservación le pidió un favor a ruina como déjame hacer a los humanos inteligentes y ruina dijo voy a acceder A a cambio, cambio de que luego me dejes de destruirlo. Eso hizo que conservación diera una parte suya importante para la creación de los hombres para que se generase el libre albedrío y evolución de esta especie. eso es. ¿Qué pasó? Que conservación luego traicionó a Ruina, pues traicionó, encerró a Ruina porque como él estaba debilitado, pero aún gastó mucho más de su poder para encerrar su conciencia en el pozo y lo que es el cuerpo, separarlo de su cuerpo, que es el atium, que se fue generando en los pozos de Hatching, que sería la perpendicularidad Sí, de esta divinidad, ¿vale? eso es. Por Y explicar un poco el término perpendicularidad, que a lo mejor es un poco más avanzado, es como que cada poder, cada dios, tienen como su punto donde generan su poder, más o menos. Más o menos, no es exactamente así, pero más o menos ellos tienen un punto donde se regeneran. O generan su fuerza, ¿no? Básicamente eso sería una perpendicularidad. Por explicarlo un poco a grosso modo. Es que al final tampoco quiero meterme de lleno en el término porque al final, pues... sí, pues ya entras en el mundo cognitivo, espiritual y todo esto y Sí, es es complicado. meterse en Cosmere avanzado. Dejémoslo en Cosmere avanzado. Y Eso para es. entender esta trama es simplemente que dos dioses gobernaban este planeta, hicieron un pacto, uno de ellos lo traicionó Eso es. porque sabía que el otro solo ansiaba destruir y lo traicionó en pos de que la humanidad pudiera crecer sin ninguna limitación y sin ningún tipo de miedo al futuro. ¿Qué pasó? Que luego cuando ascendió el Lord Legislador, bueno, y tomó parte del poder de conservación del pozo al asesinar a Lendi, pues tuvo unos movimientos que no fueron muy favorables y trasladó el planeta de Mm, ubicación, intentó ir solventando los problemas con la creación de los montes de ceniza, la bruma, las plantas para que sobrevivieran, un poco lo que comentamos en la primera parte. eso es. Y, y ahora estamos en la situación de que se ha liberado Ruina. Al liberarse Ruina, pero no tener su cuerpo, que es el Latium, él puede influir mucho más en cuanto a las cenizas, para hacer que las Sí, eso cenizas, es. que los volcanes erupcionen mucho más, en los terremotos pueden influir, pero no puede destruir completamente porque le falta mucho poder, que es su cuerpo, ¿vale? Que es lo que hizo, que es lo que escondió conservación para evitar que si nunca él terminaba muriendo o perdiendo toda la conciencia, pues pudiera destruir el mundo tan fácilmente. Efectivamente. Y aún así, hasta el último momento, como hemos visto, como espíritu de la bruma, ha intentado influir en que salvar su creación, como cuando apuñala a Ellen en el pozo para que Vin tome el poder y no lo libere, o cuando luego salva a Ellen dándole una pepita
un metal para convertirlo en alomántico y que se salve, ¿no? Él intenta hacer sus jugadas para que Ruina no gane. Efectivamente. Al final, claro, yo tengo una curiosidad. Si Bean hubiera tomado el poder, ¿hubiera ascendido? No, No, ¿no? hubiera tomado solo una parte del poder, Hubiera a lo sido una mejor, Alaska del sí, infinito como... exacto. Eso A lo es. mejor, como ya Conservación estaba muy debilitado, estaba muy Hubiera moribundo, a lo pasado. mejor hubiera pasado lo que pasa más adelante, ¿no? Sí. Pero seguramente hubiera sido como el Lord Legislador, porque en el momento en el que pasa, el pozo ya está a nivel máximo de poder desbordando, ¿no? Eso Que es. no sé si es el mismo estado en el que se encontró Rashek en su momento, pero bueno, yo creo que hubiera sido lo mismo, tomar el poder. Pero bueno, ella ya cuando lo toca el poder dice, "Guau, es un poder inimaginable, Sí, sí, no, sí. no sé qué podía hacer con esto, ¿no?" Y pese que solo es una fracción del poder. Dicho esto, cuando los Colos atacan al ejército, Bean convence a Yomen para que ayude a Ellen y los dejen entrar, pero ella hace un movimiento y se dirige directamente hacia Lutadel a buscar el cuerpo de Ruina, porque dice, vale, el cuerpo está en los pozos, ¿vale? Hmm. Y porque ella se da cuenta de que Ruina es influenciable y que por lo tanto no puede leer sus pensamientos y que no tiene todo el conocimiento. Por lo Efectivamente. tanto, ella lo puede engañar. Ella lo que hace es un movimiento, es decir, ponerse en riesgo a nivel extremo, a ver si las brumas otra vez la vuelven a ayudar para intentar derrotar a Ruina o lo que sea. Porque al final ellos no tienen ni idea de cómo combatir a un dios, como es lógico. No, no, claro, obviamente. Ni cómo solventar el problema de que el mundo se está acabando. O sea, al mundo le quedan días o menos de días, creo, incluso, ¿no? O sea, sí, Sí, sí. semanas, comenta Elena Yomen, le dice, es que No, ya pero luego cada vez... dicen días, ¿eh? Creo Sí, que Ruina le dice de días. Quedan días. sí, porque se ha ido acelerando mucho más los Sí, montes de ceniza. eso es. También es Los verdad, terremotos. sí, que durante el libro vamos viendo cómo Ruina, mediante los inquisidores, va sembrando el caos, influyendo a gente como Lord Penrod, que por ejemplo destroza toda Lutadel y la población de Lutadel se desplaza a los pozos, Eso es. Importante. porque sí. Vemos que Ruina también se carga a ciertos nobles para hacer clavos, para influir a otra gente. Vemos que Ruina, cuando dijimos que desapareció todo el sínodo, que eran todos ferruquimistas, no es que los torturase para sacar información, sino que los torturó para crear inquisidores más fuertes con habilidades ferroquímicas. Eso es. ¿Vale? Que por eso al principio del libro se sorprende Vin de cómo se ha movido tan rápido este tío, es como si estuviera quemando electros y ellos no tienen esta ventaja. Pero bueno, al final son truquillos que ha ido utilizando Ruina. Sí. Y en este punto del libro es cuando llegamos a una de las mejores escenas del libro, que es cuando Vin en Kedrick Shaw se enfrenta a 13 o 14 inquisidores, 13 ¿no? inquisidores. 13 inquisidores. Ojalá hubieran sido 16, ¿eh? No. Creo que uno ya se lo cargó Kelsier y como son difíciles de Eran crear, 16 inquisidores, de hecho, es verdad. Los originales, ¿no? Luego eran más de 16, creo que eran 20 por ahí. sí, pero bueno, se han cargado algunos por el camino y quedaban solo 13. Sí. Y ahí es donde en esa pelea Vin es vapuleada porque se queda sin metales, son 13 inquisidores y Mars, controlado por Ruina, le empieza a romper uno a uno todos los dedos, a preguntarle dónde está el Atium, un poco torturarla. Y Que no cuando... lo sabe Vin, por cierto, ¿eh? En ese momento no No, lo sabe. no, Vin lo engaña. Y cuando por un momento de desconexión Ruina deja de tomar el control a Mars, Mars, que es el que leyó la placa que había escrito Fantasma, que se la iba a enviar, le saca el pendiente a Vin. Y es ahí cuando Vin empieza a absorber muchísimo poder de las brumas, ¿vale? Las otras veces que había tomado el poder eran sorbitos. Pues en este caso se empieza a henchir de bruma. Se empacha, a Sí, muerte. sí, sí. Sí. Directamente hace un estallido alomántico que hace volar torres de Kedrick Show. Sí, sí. Y si llega el momento de 1, 2,
3, 4, y se va cargando todos los inquisidores, ¿no? A una escena, bueno, epiquísima, muy disfrutable y de las que te recuerdas siempre en el libro. Y cuando ya tiene a Marsh en el bordillo, a punto de matarlo, Desaparece. desaparece. Vale, dos detalles al respecto. Bueno, lo primero, buenas Bowser, ahora te contestamos a todas las preguntas. Cuando le quita el pendiente pasa una cosa, y es que Bean deja de escuchar una frase a mitad de Ruina. Entonces ahí ya hilas que Ruina estaba interfiriendo. Lo hilas un poco, o sea, lo hilas por dos partes. Por una parte, por lo que dices, lo que has dicho tú, de que Mars le quita el pendiente, pero también lo hilas con que la frase se corta a la mitad. Y dices, coño, claro, así estaba Ruina influyendo en Bean. Y luego, que eso sí que lo has comentado, pero por hilarlo, por si alguien no lo había pillado, aunque yo creo que en el libro lo explican, y es que las brumas pueden interferir, o bueno, al revés, pueden ayudar a Bean solo cuando Ruina no está tocando a Bean, o sea, cuando no tiene el pendiente puesto, básicamente. A ver, entonces un segundo. Yo entiendo. A ver, voy por partes. Dice: ¿qué diferencia hay con Saced? Entiendo que se refiere a Bean. Por lo que has comentado sobre que Bean no es capaz de utilizar el poder al máximo. Bueno, eso lo explicamos si quieres en un poco. Ahora hablamos de ello. Ahí nos centramos ahora en terminar la parte de Bean y luego hablamos de lo de Saced y demás. Y luego dice que lo de las brumas sigue sin entenderlo. A ver, las brumas son parte del cuerpo de conservación. De hecho, es el cuerpo de conservación. El cuerpo de conservación está en dos partes. En los humanos y en la bruma, básicamente. La bruma es como si fuera su cuerpo, por decirlo de alguna forma. Y ese cuerpo es el que consigue dar como el poder de la alomancia a la gente cuando interfiere con ellos. Y luego aparte están las bolitas esas que hay en el pozo de ascensión, que es pues, parte de su cuerpo también. Claro, y ligado con lo que preguntan ellos, Sí. cuando Bean desaparece es porque ha ascendido a conservación, Eso es, ¿vale? sí, eso es. Antes, cuando tomó las brumas, que conservación seguía vivo en formato de sombra, ¿vale? De cuerpo, como lo que hemos dicho, espectro de la bruma. Sí. ¿Por qué? Porque sacrificó gran parte de su poder y su conciencia para aprisionar a Ruina en el pozo y poderlo separar de su cuerpo, es decir, equilibrar un poco la balanza. Bean asciende y es cuando ahí tienen unos diálogos y unas interacciones interesantes con Ruina, que es decir, Bean dice, hostia, el mundo se está acabando, yo con este poder puedo hacer cosas, ¿no? Voy a mover el planeta a este punto. Claro, mueve el planeta, bueno, perdón, primero intenta mover, mueve el Primero planeta intenta apagar los montes de ceniza, creo que es. Porque es lo que está sí, llenando muchísimo y de repente eso hace que la Tierra baje mucho de temperatura o algo así. No, al eh, revés. Al revés, empieza a quemarse todo, creo. sí, bueno, lo que hace es lo de la ola primero, de que intenta mover y se genera un tsunami y ruina la frena, y luego cuando intenta trasladar el mundo es cuando se genera, tapando los pozos y para que no generen ceniza, se genera una calor sofocante, es ahí cuando mueve el mundo para que sea de noche, cuando debería ser pleno día. Se ve que no es tan fácil utilizar el poder de conservación de un dios para hacer lo que tú quieres. Y más cuando tienes la otra deidad que también te va a poner la zancadilla siempre que pueda. Eso Porque al es. final Ruina quiere destruir, conservación quiere conservar. Y que Vine es novata en todo esto de utilizar estos poderes. Sí. Entonces yo creo que para contestar la pregunta que hace Bowser de qué diferencia hay con Saced, hay dos diferencias principalmente, o así lo entiendo yo, a lo mejor me equivoco. Una es que tiene el poder de las dos deidades, que son equilibrio puro en todo el momento. Todo el rato nos han comentado que conservación no crea, conserva, y ruina destruye. Juntos tienen que como juntarse para poder crear, para poder hacer. Entonces ese es el primer punto, y es que teniendo los dos poderes él tiene como mucha mejor habilidad para poder hacer a su antojo. Y luego la segunda es que él, gracias a todas las religiones que ha ido estudiando y todo lo que ha ido aprendiendo como guardador, tiene los conocimientos suficientes como para poder hacer las cosas bien.
Que al final es como yo lo entendí, básicamente. Sí, a ver, para poder hablar de Saced ya sin tapujos, Sí, una vez pasa esto, que desaparecen las brumas, que hasta los Kandra se percatan de que han desaparecido las brumas, Saced se empieza a preparar bueno, porque saben que llegan los colos, porque les van pisando los talones a... Ellen sabe que les están pisando los talones, es decir, que se están dirigiendo a los pozos y por lo tanto es ahí donde él, cuando ya ha atado calabos de que los que estuvieron más días eran brumosos de Atium, es decir, gente que podía quemar Atium, que los envió fuera a Luzadel, se los encuentra en los pozos y se los lleva a las cavernas de los Kandras que están justo al lado, ¿no? Que eso es. las cavernas de los Kandras estaban justo al lado de los pozos porque así de esta manera hacían ver que sacaban el Atium y no sacaban prácticamente nada y lo dejaban todo escondido. Y de esta manera, aunque los inquisidores vieran esto o siguieran a los obligadores, porque esto lo hicieron los obligadores, que no iban perforados por ningún metal, pues Ruina nunca supiera dónde estaba su cuerpo. O sea que Lord Legislador lo tenía bien ligado todo esto, ¿no? Y supongo que venía un poco ligado a todo el conocimiento que que sacó de conservación en esos momentos en que ascendió, ¿vale? Durante como Lasca del Infinito. Eso es. Ahí se nos presenta un escenario de Ellen con 200 soldados Sí, brumosos de Atium tomando una decisión, que es decir, vamos a quemar este Atium para combatir estos colos para que ellos no puedan llegar a este atio, ¿vale? Nosotros lo vamos a ir quemando y lo vamos a ir utilizando. Ahora explicado no suena tan épico, pero es que realmente durante todo el libro tú no te das cuenta de que están quemando el Atium a cascoporro. O sea, sabes que están quemando Atium, pero piensas que que están queda quemando mucho más. un poco de Atium, ¿vale? Sí, sí, eso Llega es. un momento que los colos los van matando a los soldados porque se van quedando sin Atium, llegan al cubil, que es donde estaba el pozo, Y no queda y, nada. y no queda nada, ¿vale? A todo ello hay que decir que los Kandra en ese momento aplican la resolución, es decir, todos se arrancan los clavos para cumplir con el mandato que le prometieron a Rashek, para que no puedan ser controlados por Ruina. Eso es. Porque una vez que Ruina sabe que el cuerpo está ahí, era muy fácil tomar el control de los Kandra y obligarlos a sacar el cuerpo. En cambio, al arrancarse los clavos, quedan unas masas informes de espectros de la bruma sin conciencia Se acabó. flotando por ahí, ¿vale? Y el libro termina en un duelo epiquísimo de Ellen contra Marsh, cuando Ellen se da cuenta de que la única manera que tiene de terminar es dejarse derrotar por, por Ruina, bueno, por Por Marsh, Mars. digamos, por morir. Porque durante el combate Ellen también se queda sin Atium, pero se da la casualidad de que están las dos deidades, Ruina apoyando a Mars y Bin Conservación, bien. como conservación, dándole energía como le daban las brumas a ella para reponer sus metales. Pero llega un momento en que Ellen dice, pues he visto lo que necesito, lo que estaba pensando conservación para el futuro, Eso por es. lo tanto la única manera de conseguir mi objetivo es dejar morir, ¿vale? Para que nos entendamos, las deidades en el Cosmer tienen el cierto don de la providencia, ¿vale? Providencia es decir, en ver distintos escenarios como podría ser el futuro. No es decir, va a pasar esto, porque si no, no tendría gracia, ¿no? Pero ellos tienen, si pasa esto, tendrá esta consecuencia. Un poco Eso es. como el Doctor Strange de he visto no sé cuántos futuros y este es el único que funciona, pues él envió el futuro y sabía que si él se sacrificaba era la única opción viable para derrotar a Ruina y terminar con todo esto. Efectivamente. Al dejarse decapitar Ellen por un espadazo brutal de Mars, que lo dejó vivo Vin por conveniencias del guión o porque Ya un ascendió. poco. Sí, un poco de conveniencia, sí. Sí, pues muere Ellen y ahí es donde Vin dice, pues
no me queda ninguna razón por vivir. Sí que es verdad que hay que puntualizar de que Ellen dice la misma frase de yo ya he muerto, ¿no? Es decir, yo ya he muerto, el tiempo que estoy aquí era de regalo, ¿no? Es decir, Sí, un poco como ambos, Vin ¿no? dice, sí, Porque Ellen dice, Vi- para mí esto ya era un regalo y para Vin era el seguir, como su único objetivo en la vida era Ellen realmente, ¿no? En plan, era su única razón de vivir, mejor dicho, más que objetivo. y ya lo perdió una vez y por lo tanto al volverlo a perder dice, pues voy con todo contra la ruina. Porque ¿qué pasaba? Cuando chocaban ruina y conservación, Sí. pues es como quien mete las manos en el fuego, te quemas, ¿no? Y claro, se hacían daño a sí mismo o se contrarrestaban. Y al ir Vin con todo, obliga a Ruina a ir con todo y ambos perecen. Es decir, ambos se desintegran y caen, aparecen sus cuerpos, caen sus cuerpos en el suelo, justo cuando el sol empezaba a despuntar y empezaba a quemar colos, a subir la temperatura a un nivel brutal, porque nos entendamos, no había brumas, el cielo se veía despejado, se veían las estrellas, por lo Eso tanto, es. tanto los montes de ceniza como las brumas que hacían de parasol natural habían desaparecido y por ende, pues el mundo estaba condenado. Los días que ha dicho Jaime que Ruina le dijo eran horas Eran horas, al literal. final del libro. Y ahí es donde Saced sale y se encuentra los cuerpos, porque claro, él lleva confiando en que tanto Ellen como Kevin aparecerá en todo momento para salvarlos, como el héroe de las eras, Eso mola mucho. y al ver que ambos mueren Y es a ver qué cuando onda. él dice, bueno, se los ve, ahí no pierde la fe, pese a haber pasado todo el libro sin tener fe, y es cuando ve que hay como una nube blanca encima de Vin y una nube negra encima de un cuerpo pelirrojo que también ha caído con ella. Y ahí Y ahí, ocurre. y ahí, y ahí es cuando él toca el poder, ve que el poder es una salvajada, dice, uy, yo con todo este poder no puedo lidiar con él, es una locura, es demasiado poder, no sé qué hacer. Toca el otro poder y ve que también que son antagonistas, ¿no? Que los toca el poder y es ahí donde recuerda la famosa frase de será, que por eso hablaban en género neutro las profecías, Uy, perdón. será un rey, pero no reinará, será un guerrero, pero no será un soldado, no, será un guerrero, pero no será un soldado, y llevará el conocimiento del mundo en sus brazos. Y es cuando él se da cuenta de que todos los anillos y aros metales que lleva, que son el conocimiento de todo el mundo, son lo que anuncian de que él es el héroe de la serie. Buah, qué final más épico, la verdad. Es que yo, porque ya me acordaba, no recordaba todo, pero sí que obviamente recordaba quién era el héroe de las eras, que se hacía con el poder de bueno, con ambos poderes y demás. Pero había como muchos puntos que referenciaban, siempre referenciaron a que Saced era el héroe de las eras. No, nunca terminé de entender lo del neutro, no sé si se refieren a porque era alguien de su pueblo o porque era un nuco, que también lo Eh, pensé. era un nuco. Sí, yo creo que es. No, no fuera coñas, ¿eh? No sé si era por eso o no. Sí, ¿no? Puede ser. Sí, sí, Pero. sí. Ah, vale. Se me parece que lo comentan en el libro, pero bueno, o Sí. se sobreentiende en el libro. Y Espera un segundo. Kiwi dice que ¿quién escribe la profecía? Sí, la profecía, de hecho, es en el epílogo, sale al lado del cuerpo de Vin y de Ellen, sale que hay un libro que dice: Soy por desgracia el héroe de las eras, y yo entiendo que toda la. Bueno, profecía. Bueno, es que la profecía no sé quién la escribe. Se hace la escribe profecía, todos los preludios, o bueno, prefacios o como se llame, que hay en cada capítulo. hay que diferenciar dos cosas. La profecía que le explica Eso es la Juan. primera generación a Saced, ¿vale? Porque piensa, no hemos hablado de ello, pero la primera generación le cuenta todas las profecías que tenían sobre los forjamundos en Terris, en la religión original, Sí, ¿vale? Y es cuando Saced dice, hostia, pero hay muchos elementos que son comunes con comunes. otras religiones, ¿no? Y le dice que, bueno, que las religiones en sí
se basan mucho en la fe y en ciertas verdades, pero que no tienen una verdad absoluta, sino que te dan Eso es. la ayuda en los momentos en los que cuando tú tienes fe, te dan ayuda en esos momentos. Pues las profecías son la religión de Terris original. Y luego es lo que dice Jaime, cuando él asciende, terraforma el planeta y todo lo que vamos a contar ahora, Sí, escribe unos libros explicando todo lo que ha hecho, por qué lo ha hecho y vamos a hablar de lo que hace Saced cuando asciende, ¿no? eso es. Que cuando asciende fue un detalle muy bonito de que te va conectando todas las religiones que nos Me ha ido encantó. explicando en todos los 3 libros. Cuando le conté la religión que hablaba de las estrellas, pues esta religión es la que utilizo para poner el planeta en su sitio. Cuando conté de las religiones de las cartas de navegación, de no sé cuál, de la gente que adoraba los barcos, pues utiliza este conocimiento para formar los mares, etc. Y todos estos mapas y todo este conocimiento de plantas, de cómo era el mundo, lo utiliza para reformar el planeta a como debería ser según las religiones originales. Eso es. Es brutal, ¿eh? Eso es brutal porque te hila todos los momentos que además lo dice David, por ejemplo, aquí, que se hace de su personaje favorito de la trilogía. En este libro todo el rato le ves que no tiene fe, que está apagado, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Al final lo hila para que todo lo que ha hecho tenga sentido. Que se leyó como las 350 religiones que tenía, se las repasó todas una a uno. Y al final cómo le sirvió todo eso para entender que las religiones estaban ahí por algo. Muy brutal, la verdad, al No, final. no, lo bueno de Saced es que antes de ascender, pues se carga todo ese conocimiento, es decir, lo decanta para que cuando ascienda, pues no se pierda, no queden en los metales que llevaba el puesto. Eso es. Y alguna de las cosas que hace es, por ejemplo, convertir en nacido de la bruma a fantasma, de ahí que luego lo llamen Lord Nacido de la Bruma a posteriori, ¿vale? Porque lo transforma en Nacido de la Bruma de Es pleno verdad. derecho, ya que él siempre lo había querido ser, pero no lo podía haber sido. Y además de todos estos cambios, de juntar todas las cavernas donde la gente se había escondido para que salieran en el mismo prado, Sí. en un prado donde estaban las flores de mare, las flores que precisamente Vin le dejó el papel con el dibujo de la flor de mare a él en la última vez que se encontraron. Es verdad. La gente sale y se encuentra los cuerpos de Ellen y Vin, el de Ellen restaurado, es decir, con Sí. la cabeza otra vez en Le su cose. sitio. Sí. Y creo que es en el final del libro donde nos dice que no solo todo el poder de un dios es suficiente para poder dar vida a un cuerpo, ¿no? Pero creo que dice en algún punto, no sé si me acuerdo mal, de que Ellen y Vin decidieron que Que no estaban querían, felices. sí, que estaban felices ya despidiéndose de este Sí. mundo, que no querían volver a formar parte de este mundo. Eso lo dice aquí en el epílogo. Dice, Fantasma, traté de traerlos de vuelta, pero al parecer arreglar los cuerpos no retorna a las almas. Mejoraré con el tiempo, espero. Sin embargo, ten por seguro que he hablado con nuestros amigos, que están felices donde están. Creo que se merecen descansar. O sea que sí, eso es básicamente lo que comenta. Y pone a Fantasma un poco como el nuevo líder, ¿no? Por decirlo. Sí, líder sería la Sí, palabra. Me iba a sí, decir sí. rey, pero el rey no es líder del mundo y él va a bailarlo. Es el que toma el sitio de él, no como emperador, sino Sí. como líder. La verdad es que es brutal el final del libro, porque hay un momento además que me escribió Kiwi y me dijo, me quedan 40 páginas o no sé cuántas, no sé cómo coño va a acabar esto, no tiene nada de buena pinta. Fantasma se queda con los poderes alománticos, ¿no? ¿O me lo he Sí, inventado? Sí, Fantasma se convierte en Nacido de la Bruma, pero hay más alománticos realmente. O sea, por ejemplo, Ham sigue vivo. Que mira, te voy a dar una pega de una cosa que no me gustó mucho del final del libro, y es que tanto Han como Brisa quedan un poco... A lo mejor Brisa es más normal, pero Han queda un poco relegado, ¿no? Yo creo simplemente por no matarlo, sin más, ya está, no sí, tiene claro. más. Piensa que Ham tiene su influencia en la parte de aconsejar a Ellen cómo dirigir Sí, el ejército hasta que ya toma la decisión de internarlos en las brumas.
A partir de ahí, como las batallas se vuelven más viscerales y no tanto de estrategia, Ham deja de, de tener sentido que aparezca. Igual Eso que es. Brisa, cuando la parte de Kellion deja de tener influencia, que influyas en la gente, que manipules sus sentimientos y todo esto, es más importante tener un plan de acción como el que propone Fantasma que no la actuación de Brisa. Aunque Brisa, con Ali Rain y toda la pesca, sale un pelín más, pero tampoco. Cuando tú en el segundo libro me decías, no creo que palmaba, no, es que no palma, pero tiene mucho más protagonismo. Pero bueno, no pueden salir todos, pero es lo que decíamos, de Sí. Fantasma, que era el gran desaparecido, en este toma mucho protagonismo. Sí, mira, justo un poco lo que dice David, que desde Ham, desde el segundo libro, pues que está como por estar. Ahora, yo creo que en el segundo libro sí tiene más importancia que en este tercero. No tanta como en el primero, a lo mejor, pero sí que la tiene. Pero en este tercero sí que queda muy relegado y Fantasma coge mucho peso que no lo tiene en el segundo. A ver, dice, Ham lo más importante que hace y mola mucho es tomar la decisión de decirle a Ellen no ataques Faderex. A mí me emocionó en ese momento por cómo es y cómo actúa Ham. Ham es un personajazo, realmente. O sea, a mí me encanta. Y hablando de Fantasma, ¿qué os parece el todopoderoso superviviente de las llamas? Hombre, a mí es justo lo que estábamos hablando. A mí en este libro Fantasma me parece que tiene una evolución genial. Porque además se ve que es un tío súper ingenuo y tiene muy buen corazón y aún a pesar de estar afectado por ruina y tener ciertas ambiciones y él nunca se siente parte de la banda, no sé qué, pero él tiene súper buen corazón y al final consigue llegar un poco a sus objetivos de una forma pues luchando un poco por ello, queriendo ayudar y queriendo convertirse en algo útil, a pesar de hacerse daño a sí mismo con el tema del estaño. A mí es un personaje que me gusta mucho, Fantasma. Mucho, mucho. Yo creo que en este libro se le ha hecho justicia porque al final nos resvelan de dónde venía el nombre de Lettisburn, es me han abandonado, Brutal. que es cuando te dicen esto, se te rompe un poquito el corazón, dices, Sí. por, también hoy he escuchado un vídeo de cuando Kelsier, que también sabía el argot callejero, le cambia el nombre, seguramente es para que él deje atrás su raíz de Sí. Lettisburg y empiece a formar, no porque Fantasma sea más fácil de pronunciar, que lo es, También. sino para que el otro empiece a cambiar, porque Kelsier podría ser más o menos demagogo, más o menos radical, pero él sí que tenía claro que cuando confiaba en alguien, Sí. le daba todas las herramientas de confianza para que sacara su máximo potencial, Eso ¿no? es. En el caso de Fantasma le dio el nombre. No pudo interactuar mucho más con él porque, bueno, se murió. Después de matar a un inquisidor, lo mató el Lord Legislador, pero lo inspiró lo suficiente para que en este tercer libro fuera el detonante de un gran cambio. Eso es. Nada, es brutal, la verdad. A mí es que Fantasma me parece un personajazo. Y como lo que dices tú, como lo hila Kelsier todo para ello. También limpia mucho la imagen de Claps, que yo creo que ya estaba bastante limpio. Pero como en este último libro también le dan un poco de peso con el tema de rescatar a su sobrino y demás. Sí, sí, sí. Y yo Decía. creo. Sí, perdón. Dale, dale. No, no. Es que iba a cambiar de tema, por eso te digo. No, ya para cerrar el tema de la banda, al final se ha quedado en esto. Sí, Brisa, Ham, Fantasma son los que sobreviven o los que están presentes. sí. El resto, pues, de la banda original, pues, Saced es el único que queda vivo, Vivo, está ahí. ascendido, y los otros, pues, ya han perecido. Pero bueno, yo creo que es un buen cierre. Cuando empiezas los libros que ves esta banda que van en plan rollo Ocean's 11, pues Sí, terminan el tercer libro siendo muchos menos, habiendo conseguido el objetivo, pero perdiendo gente de en medio, que muchas sí. veces en este tipo de sagas te muere uno o dos, pero no el resto se salvan, ¿no? Y Sí. en este caso me ha gustado que fuera pereciendo gente. Tywin o Claps podían ser muertes más épicas o menos épicas, ¿no? Pero al menos si hay una guerra contra unos colos, es lógico que Dawson. muera gente. Es lógico que muera Doxon, es normal que si te ataca un inquisidor, aunque Goradel fuera muy
echado para adelante no puedes matar a un inquisidor y menos reforzado con no sé cuántos clavos ferroquímicos que llevaba Mars ahora, ¿no? Si Sí, eran 15 o no sé llevaba cuántos, un montón, sí, llevaba muchísimos. que son 5 más, ¿eh? Que es duraluminio y toda la pesca. Eso es una Sí. locura. No, no, total, total. Bueno, y que moran Ben y Ellen, joder, que mola mucho al final. Es como un buen cierre porque mueren haciendo lo que tienen que hacer y mueren juntos, que eso me encanta, ¿eh? Lo de los dos cuerpos juntos y todo eso. Es bastante brutal. Y para cerrar, bueno, no sé si quieres ir comentando, Ellen, por ejemplo, Sí, sí, tiene dale. un gran discurso, por ejemplo, cuando les pide a las tropas de hoy lo que os pido es que muráis, ¿vale? Que Sí, mucho. muráis por el mundo para combatir la profundidad o para combatir a los colos. Y Hmm. me parece un buen cierre de personaje de alguien que era todo idealismo a alguien que ha acabado siendo un guerrero, un líder, no nato, pero un líder que se ha creado y que finalmente ha decidido pues dar un paso hacia adelante para conseguir un objetivo, aparte de sus ideas que podían ser más o menos afortunadas. Efectivamente. Eh, Tema de la profundidad, y ahora comento una cosa que dijo Kiwi, que también lo quiero comentar ahora. Es más en plan, bueno, chiste, en plan. Ahora hablamos de Campar, que es un personaje bastante asqueroso. Pero el tema de la profundidad, hay un momento en uno de los prefacios que lo comentan, que al final es las brumas que salen de día para intentar ayudar a la población, pero luego dicen que le llaman la profundidad porque Ruina de alguna forma las utiliza para su interés y que la profundidad realmente no son las brumas en sí, sino que eran las brumas afectadas por Ruina por otra cosa. Y no recuerdo exactamente qué era lo que decían que era la profundidad exactamente. No sé si te acuerdas tú o alguien del chat. Voy a ver si lo encuentro, porque sé que era uno de los prefacios finales. No recuerdo en cuál, pero... Sí, lo tengo aquí marcado. Uy, no sé en qué página es, estoy Sí, en la es en uno de los 800. últimos capítulos y en uno de los Sí, prefacios. y dice que es cuando antes de la ascensión, las brumas empezaron a hacer que la gente rompiera en esa época, ¿vale? Sí, ya lo tengo. Hasta que el Lord Legislador pues creó las pepitas para hacer nacidos de la bruma, ¿vale? Las brumas de esto. Lo que pasa que al final te lo dice que la ruina intentó influir en ellas para hacer que sean más aleatorias, haciendo que la gente las temiera. Eso es. Dice que mataba las plantas del mundo Sí, y creó la amenaza que sería conocida como la profundidad. Vale, eso era. Vale, vale, ok. Nada, sobre luego lo que decía Kiwi, decía como necesitamos un minuto para comentar al asqueroso de Campar, que sería el Orochi Spandam de la saga. La verdad es que sí, Campar es un personaje de mierda y es Spandam total, ¿eh? sí, Qué sí, puto asco de sí. personaje. ¿Te gustó cómo lo engañó Tensun para escaparse? Me encanta cómo engaña a Tensun a Campar y luego cómo tienen hiladas varias cosas más. Pero bueno, sí, o sea, el momento es... Ah, y hemos hablado de lo de la feruquimia, ¿no? Se hace utilizando el candado ahí para poner Sí, feruquimia, eso esa me parte parece... es muy buena, Sí, sí, de eso me parece aquí cantar tu todo el poder. comentario. Me gustó mucho, no me acordaba de que había hecho esto y me pareció una herramienta útil si estás en una prisión. Que además lo pusieron en uno de los pozos para que la gente no lo viera, ¿sabes lo que Sí, quiero decir? Que igual que pusieron a la primera generación en unos pozos para como si fuera alguno de los que tenían encarcelados, porque sí, recordemos que el castigo que imponían a los que encarcelaban era dejarlos encerrados durante cientos de años en ese pozo, ir tirándoles agua para que no se murieran y algo de comida, eso y es. luego un día, pues matarlos. Básicamente, básicamente. Y el Campar este pues es la manzana podrida de los Kandra, básicamente. Y le puede la ambición y... A ver, al final él entiende como que la primera generación quiere matarles. Si no lo entiende, en parte, hasta entiendo su motivo, pero al final lo que hace es hacer un golpe de estado, que tampoco tiene ningún tipo de sentido. Y al No, final la no. primera generación son los padres en todo esto. Claro, pero como les dijeron que empezaron a hablar un poco de la resolución con Saced y los otros Sí. tiparon eso y dijeron, que se nos ¿Cómo? acaba que se nos acaba la fiesta, que yo no quiero seguir vagando como vagan los espectros de la bruma, que también es un castigo, pero bueno, es un sacrificio que hicieron como pueblo. Y que es loable, pero claro, dentro de cada pueblo pues
hay muchos tipos de individuos. Saced, creo que no sé si lo comentaron o no, pero comentaban algo con los Kandra cuando Saced coge el poder. Es que no recuerdo. No sé qué hacen con los Kandra. Bueno, de hecho les da otra vez la Sí, ¿no? conciencia, ¿no? Ya, vale, sí, Sí, era eso, ¿no? porque Es que me sonaba, pero no sí, estaba sí, seguro. sí. Vale. Pero sí, Campar es un personaje de mierda, básicamente. Encima se le ve como que quiere mandar sobre los humanos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que siempre decía lo del contrato, pero en realidad era un mal bicho. Sí, sí, sí. Y bueno, Y... Dale. Dime. No, yo es que no iba a decir nada, en plan de que no sé si queda algo por comentar, que es que no sé. No, nos dejan estas perlas de que dicen en el prefacio, o sea, de que Ruina y Conservación estaban muertos, ahora su poder estaba unido y que no sabía cómo se habían dividido y que algún día a lo mejor encontraría la respuesta. Que estamos en ello todos ahora mismo. Sí, nosotros tampoco sabemos. Hay una mención, no voy a decir el nombre, pero hay una mención en uno de los prefacios que me gustó y es muy Cosmere, puro Cosmere. No la voy a decir Sí. para que no... Pero sabes cuál te digo, ¿no? Hay una Cierto que nombre. habla, sí, de que empieza por T, también No, empieza nombran. por A, la que yo digo. Acaba por M. Vale, sí, sí. Sí. Que lo No, no, mencionan en uno de los libros, creo, o en una de las religiones, creo que era. No recuerdo exactamente. sí. Y la verdad, bueno, comentando un poco estas partes por encima y los distintos personajes, es lo que decía, me parece como se nota mucho que esta trilogía estuvo escrita los tres seguidos, porque Sí, tiene mucha coherencia. Tienes estos detalles como con lo que decíamos de que Saced te nombra cada una de las veces que ha ido explicando una religión para hacer alguno de los cambios que son a posteriori, que esto me parece una muy buena herramienta como escritor para decir, hostia, pues es verdad, ¿sabes? sí. Que en Era 2 falta un poco esto y que ahora que está haciendo Era 3, escribiéndole los tres del tirón, seguramente que volveremos a tener esta sensación de coherencia y de cohesión entre libros. Eso es. Eh, Es que al final el problema que tuvo Era 2 fue ese, ¿no? Un poco, pero bueno, a ver, yo no he acabado Era 2, tengo que acabarla, sé que es un buen libro, pero bueno, es verdad que a mí Era 2 me parece bastante más flojita que Era 1, personalmente. Pues no sé, poco más, yo creo que podemos recapitular, creo que ha quedado un buen cierre de club de lectura de esta saga. Que nos digan también los lectores, oyentes, qué les ha parecido, creo que les ha gustado en general. Sé que éramos varios reincidentes, relectores. Aparte de nosotros, David también la estaba leyendo por segunda vez, Bowser también. Creo que el único era Kiwi. Pero bueno. Y habría que hablar también. Esto no formaría parte tanto del club de lectura, pero ¿qué haríamos ahora sobre si leer historia secreta o no? Yo creo que hay que hablarlo. A lo mejor hablarlo por Claro, el propio club, porque sí, explica tú por qué estamos dudando si leer una historia claro, el secreta. problema que tienes en Historia Secreta es que según cuando te la leas, Hmm, te spoilea ciertas tramas que suceden en Era 2, Eso es. ¿vale? Si eres alguien que lo relee, pues relees ahora Historia Secreta y te parece genial porque ya sabes muchas cosas, pero si eres alguien, como has dicho tú, Kiwi, que es la primera vez que no se lo ha leído, yo creo que es más disfrutable leerlo después de terminar el tercer O libro. sea, tú eres Porque, brazalista, ¿no? Tú eres sí, brazalista. sí, porque, a ver, al final, el Cosmer hay que entenderlo, que ya llegamos a un punto de que léetelo según salgan los libros, ¿vale? Puedes Sí. tener unos orden de lectura y cuando ya estás al día, lo que salga te lo lees y ya está. Porque la posibilidad de spoilearte, pues bueno, te puede pasar un poco como pasa con El hombre iluminado, que puede ser mejor o peor, pero la experiencia es diferente. Lo que se cuenta en Historia Secreta creo que tiene mayor trascendencia para como disfrutar los libros como para plantearse si leerlo ahora o no. Y lo Ya. que hagas, al final, si eres alguien que no te importa un poco, es que no es, Spoilearte un poquillo. no es un poco spoilearte, es profundizar mucho más en estos temas que estábamos hablando, Sí. pues te la puedes leer sin problema. Ahora, si eres alguien que dices tú, no, es que a mí yo he escuchado en este podcast que hablaban de esquirlas y claro, esto ya me jode las tramas siguientes, ¿no? Ese es un amigo mío
que se llama Carlos, que ha leído El héroe de la o sea, ha leído Mistborn y no nos escucha porque a mí me llama, literalmente me llama el lore spoileador, porque cualquier palabra que diga que no estuviera en el libro, entonces le dije, mira, no te escuches el club de lectura, porque seguro que vamos a soltar cosas. Y Bueno, él, por ejemplo, Historia Secreta no debería leerlo. no, yo me leí, por ejemplo, El metal perdido antes del ritmo de la guerra y lo ideal hubiera sido al revés. Ya. ¿No disfruté menos el ritmo de la guerra? No, en algunos plot twists, pues no los disfruté tanto porque ya sabías. Pero como son dos libros que están en ese punto que dices tú, bueno, tampoco es que, a ver, si estás leyendo El Camino de los Reyes no te leas 20 es verdad, ¿no? Sí. Estos temas lo tenemos claro, pero estas historias secretas que además, en este caso hay que tener en cuenta que el autor te recomienda un punto de lectura que es el que estamos diciendo de Él dice después ser... él lo dice en Hora 2, ¿no? Sí, exacto, y creo que es Embarazales de duelo y Es que es tal. justo cuando lo saca, además. Él dice que justo la ha sacado en ese momento. Porque lo Claro, va a sacar. sí, y claro, y él lo explica que es en ese momento que se tiene que leer. Sí. Luego también te dice que te puedes empezar el Cosmer leyendo por trenza. Ya. Sí, pero no, sí, pero de muchas cosas no te enteras, pero el libro es disfrutable igual, ¿eh? Quiero decir que, Sí. pero realmente se disfruta mucho más trenza cuando ya has hecho todo el recorrido del Cosmer y te entra este libro tan fresco y tan bonito Sí. que lo disfrutas mucho más. Y por eso te decía que Historia Secreta yo siempre tengo la duda, depende del tipo de lector. Si eres Sí. alguien que le gusta el conocimiento, que saber algo un poco antes no le condiciona, porque al final es cada persona como se lo tome, ¿no? Sí. Hay gente que, pues mira, está, yo qué sé, viendo la serie de Juego de Tronos y se buscaba los spoilers, pues como puede pasar con One Piece, o hay gente que, hostia, ¿y por qué este lo matan? ¿Y por qué este tiene esto? Pues tú ya cuando eres una persona curiosa, que Sí. te gusta buscar la información y a veces tienes el riesgo de spoilearte, pues Historia Secreta es una muy buena novela corta para leerte y entender muchas cosas que a lo mejor cuando te llegues al momento de que es importante en Era 2 te da igual, porque ya has entendido todo lo que querías entender, porque al final Historia Secreta versa sobre un personaje que hoy hemos nombrado y que, bueno, que es Sí. importante saber qué le ha pasado y cómo ha dado el tema. Está muy bien Historia Secreta. Yo lo leí antes de la 2, ¿eh? O sea, porque yo... Y no recordaba nada de que hacía referencias a Era 2. Yo por eso lo quiero releer. Yo no descarto releerlo porque justo yo acabé el tercero hace no mucho, bla, bla, bla. Entonces, pues... Pero es lo que hablamos. Si no os importa spoilearos un poco, es muy recomendable. Si no, os recomendamos esperar a Era 2, obviamente. También Hacia es el verdad. libro de Era 2. Depende un poco de cómo le vayas a dar tú el ritmo al Cosmer, ¿vale? Si tú lo quieres Claro. tomar con calma, porque hay muchos libros y cuando lo vas intercalando y tal, te puedes leer Historia Secreta ahora y dentro de, a lo mejor no entras con Era 2 hasta que no estés en el quinto del archivo de las tormentas. Por lo tanto, ya cuando ya llegas al ritmo de la guerra, si no vas al día del Cosmer y vas a leer el quinto del archivo, ya te estás spoileando. Es Sí, decir, claro. por lo tanto, de archivo de las tormentas te diría, léete los 4 primeros y luego ponte al día antes de llegar al quinto, pues Historia Secreta es un aderezo que puedes darle en cualquier momento según te apetezca. Sí. Claro, ahí dice Kiwi que va a donde le digamos que somos sus senseis del Cosmere. Sí, tenemos que decidirlo. Decidiremos si hacemos un club de lectura de Historia Secreta o no. Aquí yo creo que el problema sobre todo es ese, que supuestamente ahora a nivel de Cosmere deberíamos leer probablemente El aliento de los dioses Sí, o el Antris y luego ya irnos al archivo y luego después de no sé cuánto el archivo Mistborn era 2, entonces por eso dudo en qué momento meter historia, pero bueno, de momento vamos a dar una vuelta. Vamos a yo dar creo una que vuelta. la duda está más en si darle ahora Historia Secreta o el aliento y luego el siguiente ya sería el antes. Cuando ya has hecho el aliento y has visto otro mundo, Sí, que es en lo que en Nazis, ahí sí que puedes apreciar un poco
la belleza de Elantris, para que nos entendamos. Sí, Entender mucho más lo que pasa, porque ya tienes un know-how del Cosmere mucho más grande. Yo Elantris la disfruté mucho más cuando lo volví a leer, porque ya conocía mucho más del Cosmere, eso es. entendía un poco lo que pasaba en ese mundo, y cuando ya tienes algo más de conocimiento se disfruta mucho más, como ahora cuando estamos releyendo, ¿no? Justo. Historia secreta, pues bueno, eso es cada cual. Le damos una vuelta y lo decidimos. Lo decidimos a nivel de club. Sí que Albert y yo vamos a leer uno que se llama... No sé qué, del Aguas Oscuras, siempre se me olvida cómo es. Isla Islas del de Agua, sí. Aquaoscura, ¿no? Aquaoscura. No sé si ese sería un buen club de lectura o no, porque es independiente, pero a lo mejor no estoy seguro cuál es la Esto va recomendación. ligado con el Sexto del Ocaso, ¿vale? Con el No lo relato he corto leído. del Sexto del Ocaso, que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo, como no me he leído nada, no me he podido leer qué habla. A ver, que a lo mejor las referencias de Cosmer que da en este libro, Sí. porque está muy adelantado, ¿eh? Para que nos entendamos, esto sería ya final Era 2 entre Era 3, ¿vale? O Sí, más adelante de Era 3. Pero bueno, si te leías Sexto del Ocaso, ya estabas leyendo, o si te lees Luyumi o Trenza, también estás en Era 3. era 3, Por lo sí. tanto, mm, es un relato independiente que no afecta mucho. No Eso sé qué es. tantos spoilers habrá del Cosmer y si son cosas que son easter eggs para los que nos estamos al día y que a lo mejor la gente normal no se entiende. No los entiende y pueden disfrutar igualmente del libro. Claro, eso es. Entonces, si es independiente y se puede disfrutar, a lo mejor puede ser una buena lectura, no tengo ni idea. Pero claro, es a riesgo de que os la juguéis o no, porque ni Albert ni yo lo hemos leído. Acaba de salir, de hecho. Entonces, bueno, lo podemos dar una vuelta, si quieres. También. A ver si hacemos un club de lectura o ese nos lo leemos tú y yo en privado. A ver, quiero saber más del informador viejo ese con el que se encuentra Vin y el tío con el que habla el fantasma que le da mal rollo. Por lo que comentáis en el anterior podcast. El tío viejo que... Claro, pero es que no Lento es... veloz. No, Lento lento veloz veloz. no es... No Sí, el otro, es Hoyt. sí, el otro personaje es Hoyt. Pero Sí, bueno, suponía. Lento Veloz es el personaje este que, bueno, habla como si fuera Hoyt un poco. De Sí, hecho, es al que era principio me lo Hoyt, pensaba, ¿eh? total. Y realmente el personaje interesante es Hoyt. Lo que pasa es que esto no lo verás hasta que no entres más en el archivo, ¿no? Sí, Bueno, en cualquier libro, realmente. O sea, sí, pero sí. simplemente por explicar, Hoyt es un personaje easter egg que mete Sanderson en todos los libros, básicamente. En todos yo creo que sale. Pero bueno, ya está. Eso ya quedará en... Ya se sabrá más de Hoyt, no os preocupéis. Vale, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Hablamos por el club, si queréis, tomamos una decisión de que leemos. Alberto y yo nos vamos a leer seguro el de Islas de Agua Oscura. Si os queréis sumar, pues bienvenidos. Pero a riesgo, yo me quiero informar un poco a nivel de si tiene spoilers o no antes, por si acaso os afecta, pero no lo creo, porque es como lo que hablabas de Trenza. Trenza es en Era 3 y tiene referencias a otros libros que yo, por ejemplo, no he leído y aún así disfrute el libro. O sea, obviamente como lector avanzado del Cosmere, pues tengo mucha más curiosidad de muchas cosas, pero bueno, yo creo que se podrá Claro, leer. por ejemplo, Sí. uno de los personajes de Isla del Lago Oscura es una dragona, que bueno, tampoco es que sea Vale. spoiler de Cosmer. Ah, ¿no? No, porque realmente no es un personaje que haya aparecido. Tú puedes explicar lo que son sin entrar en... Bueno, ya tienes que entrar en Vale, la da igual, fragmentación y tal, lo pero vamos sí, a sí. dejar aquí. Los spoilers. Pero tiene que ver con otro libro que aparece, ¿no? Vale. ¿O no? No, o sea, Islas del Lago Oscuro lo que hace es reemplazar Sexto del Ocaso. Reescribe un poco la historia de Sexto del Ocaso y la amplía. Vale. Sexto, o sea, ¿Vale? sexto no hay que leérselo, ¿no? No hace No, falta. no, ahora ya te lo cargas de un plumazo. Ahora Vale. es Islas de Agua Oscura. Pues a lo mejor lo podemos leer todo el mundo. Me voy a informar y lo decidimos por el Sí, grupo. Igualmente luego decidimos si historia secreta sí o no. Y yo creo que lo siguiente sería el aliento, es lo que hemos sí, dicho. Y sí, luego sí. ya, a ver, a mí me gustaría Lantris, que es de las poquitas cosas que aún no he leído de este señor, pero en algún momento también habrá que pensar en reempezar el magnum opus de este señor, que es el archivo de las tormentas. Pero bueno, vamos primero con el aliento, que yo creo que es más sencillito y es individual, autoconclusivo. Así que bueno.
Muy buen libro, también tengo ganas de volverlo a Sí. leer. Igual que El Camino, pero yo Buah, creo que El Camino ahora lo disfrutaré mucho más que antes, pero 100%. el Nazis y El Aliento yo creo que es un libro también muy disfrutable para volver a leer. Sí, además yo me lo voy a leer en español porque la otra vez me lo leí en inglés y seguro que perdí un montón de detalles, pero bueno. Gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha quedado yo creo que una muy buena charla de 2 horitas, sin duda la más larga de este club de lectura. Nos vamos a cenar, que tenemos hambre y encima Albert tiene que hacer la maleta, seguro. Sí, Y sí, así que sí, nada, cosas que vamos. preparar. Nada, pues muchas gracias por pasarte otra vez por aquí. Yo creo que ha quedado una charla súper interesante. Bueno, he dicho que es lo más largo del club de lectura, pero no es lo más largo de birras y letras, porque creo que el que hablamos la otra vez fueron 3 horas y media o algo así, el de Viento y Verdad. Sí, claro, pero Viento es verdad, es un libro de 1200 páginas, ¿no? Una mil locura así. quinientas O páginas. 1500. Pues, te Sí, sale a 1 hora por 500 páginas, sí, sí, totalmente. que es Así, más o menos lo que hemos tardado ahora de casi... una Sí, hora ¿no? por ¿Cuántas? 400, sí, por ahí Sí, aproximadamente. sí, sí. Nada, nos dice muchas gracias chicos, muy interesante y entretenido el podcast. Muchas gracias Kiwi. Seguimos con el club, que al final mola. Yo creo que es una cosa que mola mucho, así que vamos a seguir con ello. Vamos a ir decidiendo lo que leer. Muchas gracias a todos los que habéis pasado tanto por los podcasts directos como por el propio club de lectura. Kiwi, Bowser, David, gente nueva que entró y gente que se quedó en el pasado. En plan, Almu, por ejemplo, se leyó el primero y luego abandonó. Entró gente nueva luego. Hay un montón de... que somos 7 u 8 personas en el club, ¿eh? Aunque no todo el mundo hablemos, hay como... No sé exactamente. Pero... A ver, lo voy a mirar ahora mismo. Pero un montón, o sea, al final... Joder, en un club de lectura de un podcast chiquitito sobre un tema nicho como es Mistborn, pues hay... A ver, No, no. ¿cuántos somos? Es que ahora mismo no me deja verlo. 7 personas somos. Gracias a, pues eso, a Kiwi, a David, sí, a Kiwi, a David, a Josemi, a Juan Miguel, que también le estaban leyendo, a Bowser y nosotros, básicamente. Muy bien, pues 7 personas ahí al pie del cañón, pues muy, muy bien. Así que nada, pues aquí lo dejamos, gente. Espero que hayáis disfrutado mucho de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, de Sanderson y bienvenidos a vuestra nueva ruina, nunca mejor dicho. Albert, gracias tío, buen viaje mañana y nada, nos vemos por el chat de Fable y en los próximos directos del próximo libro que leamos. Un placer. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Venga, un abrazo, chao.